Hola, soy el Fanfix y solo quería decir que no soy el dueño de la historia ni de las imágenes. También créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 101. Esa noche, el banquete comenzó como de costumbre, con velas flotantes en el techo y los estudiantes entrando en el gran comedor como una marea. Pero cuando se dirigían a las mesas de sus casas, algunos redujeron el paso y luego se detuvieron por completo. Porque allí, entre los Ravenclaw, estaban sentados dos profesores. Cassian Rosier y Bathsheba Babling estaban sentados en los bancos como si siempre hubieran sido estudiantes, charlando como si nada pasara. Fred y George Weasley los vieron primero. «Profesor R», gritó Fred, tapándose la boca con la mano. Le dio un codazo a su gemelo con tanta fuerza que George casi se le cae el sombrero. Los dos cruzaron corriendo el suelo de piedra, abriéndose paso entre la multitud hasta que se detuvieron en la mesa de Ravenclaw, lo que les valió algunas miradas de sorpresa por parte de los estudiantes que ya estaban sentados. «¿Por qué están aquí sentados?», preguntó George con los ojos muy abiertos. «Tienen un trono allá arriba con los adultos». Cassian ni siquiera miró hacia la mesa del personal. Completamente indiferente. «Porque», dijo Cassian con naturalidad, «estamos recordando nuestros días de estudiantes». Bathsheba ni pestañeó. Levantó su taza de té y tomó un sorbo, tan tranquila como siempre. Los gemelos intercambiaron una mirada, levantando las cejas, pero ninguno insistió. Ambos se encogieron de hombros y regresaron a la mesa de Gryffindor, murmurando algo entre dientes que probablemente no era apropiado para una compañía educada. El gran comedor aún no se había calmado. Los estudiantes seguían entrando poco a poco, charlando y empujándose mientras ocupaban sus asientos. Los de primer año no se veían por ninguna parte. McGonagall seguiría discutiendo con ellos fuera de las puertas, intentando que formaran algo parecido a una fila. Penélope Clearwater ya había acorralado a Bathsheba. La chica se inclinaba hacia adelante con tanta fuerza, tratando de llamar su atención. «Profesora, quería preguntarle sobre la correlación entre el Futark antiguo y griega». «Ahora no, señorita Clearwater», dijo Bathsheba con suavidad, dejando la taza de té sobre la mesa. «Primero disfrute del festín. Las runas seguirán ahí por la mañana». Penélope asintió, aunque parecía reacia a detenerse. Cerca de allí, un par de Ravenclaws estiraban el cuello para echar un vistazo a sus profesores, que compartían el banco. Se oyeron algunos susurros, nada lo suficientemente alto como para oírse bien, pero Cassian captó las palabras. «¿Qué lugar tan extraño para sentarse y por qué no están allí arriba?» «Las apuestas están a punto de comenzar», dijo Cassian en voz baja. «3 galeones a que la mitad del salón se pregunta si ya me han despedido». Bathsheba arqueó una ceja. «4 a que piensan que estás de mal humor». Él sonrió. «Esa es una apuesta segura. Estar de mal humor está muy de moda esta temporada». Las pesadas puertas del fondo del salón se abrieron con un chirrido y los alumnos de primer año entraron en fila detrás de McGonagall. Caminaban nerviosos, con sus túnicas demasiado grandes y los rostros pálidos bajo la luz de las velas flotantes. El murmullo de las conversaciones se apagó cuando todos volvieron la cabeza para verlos acercarse. Cassian se enderezó y se estiró para mirar. «Bien, allá vamos. ¿Listo para la canción?». Bathsheba tarareó, y las comisuras de su boca se suavizaron cuando su mirada se posó en los diminutos alumnos de primer año que intentaban no tropezar con sus propios pies. Cassian observó cómo Colin Creevey se apresuraba a unirse a la mesa de Gryffindor, casi tropezando con sus propios pies en su entusiasmo. El chico sonreía tanto que Cassian estaba seguro de que le dolería la cara por la mañana. Luego llegó Harper. Cassian no había entendido su nombre de pila, que se acercó con aire despreocupado a la mesa de Slytherin, con una expresión en el rostro que sugería que no esperaba otra cosa. Pronto, una chica con el cabello rubio pálido se acercó al sombrero, mirando algo que nadie más veía, mientras el sombrero seleccionador decía Ravenclaw. Mientras Luna se acercaba a su mesa, los aplausos resonaban por todo el salón. Cassian se movió en el banco para hacerle espacio. Él y Bathsheba habían ocupado los asientos del extremo más alejado para que los nuevos estudiantes pudieran agruparse más cerca de los estudiantes de más edad, pero aún así, el espacio era reducido. Se movió de nuevo, rozando con el hombro los paneles de madera, y Luna se deslizó con elegancia en el hueco entre él y Penélope Clearwater. Ella dejó su sombrero con cuidado sobre la mesa y luego cruzó las manos con elegancia sobre su regazo. Durante un momento se limitó a mirar las velas que colgaban del techo, con una leve sonrisa en el rostro, como si supiera un secreto que nadie más conocía.
Cassian ladeó la cabeza hacia ella. ¿Estás cómoda ahí? Sí, respondió Luna en voz baja. No lo miró, sino que siguió con la vista fija hacia arriba. Es una vista muy bonita. Así es, respondió Cassian. Tomó su taza, observándola con el rabillo del ojo. Apuesto a que es mejor que el techo de tu casa. Luna asintió con la cabeza. Aquí se mueve. Es mucho más interesante. Entonces, dijo Cassian, bajando ligeramente la voz. ¿El sombrero seleccionador te susurró profecías oscuras al oído o se mantuvo optimista? Luna finalmente lo miró. Cantó. Ah. Cassian esbozó una leve sonrisa. Considérate afortunada. A mí solo me gritó. Bathsheba resopló suavemente, cubriéndose la boca con la taza de té. ¿Crees en los nargles? Preguntó Luna. ¿Debería? Respondió Cassian con suavidad. Sí. Entonces lo consideraré. Después de que Inny Weasley fuera seleccionada para Gryffindor, los aplausos disminuyeron y el salón volvió a calmarse. Dumbledore se puso de pie, con los brazos ligeramente levantados. Antes de comenzar nuestro banquete, dijo, tengo algunos anuncios que hacer. En primer lugar, me complace presentarles a nuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Gilderoy Lockhart. Hubo un aplauso atronador. Lockhart se puso de pie junto a la mesa del profesorado con una sonrisa deslumbrante, saludando como si acabara de ganar el premio a la sonrisa más encantadora de Witch Weekly por 10º año consecutivo. Pero entonces se escuchó un murmullo entre las filas de estudiantes. Algunas cabezas se volvieron hacia la mesa del profesorado. ¿Dónde están los profesores Rosier y Bablin? Susurró alguien. ¿Renunciaron? Preguntó otro. Dumbledore se rió suavemente ante la escena y luego miró a su alrededor. Ah, ahí están. Cassian se puso de pie y saludó exageradamente a la sala. No hay por qué preocuparse, damas y caballeros, dijo. El profesor Bablin y yo hemos decidido probar las mesas de las casas durante el resto del año. Si nos ven entre ustedes, no se asusten, no estamos espiando, solo ampliando nuestros horizontes. McGonagall entrecerró los ojos. Cassian captó la mirada y levantó las cejas con inocencia. Eso es envidia, subdirectora. No finja que no cambiaría la mesa alta por una taza de té decente aquí abajo. La comisura de su boca se crispó, aunque nadie sabía si era por irritación o por diversión. A su lado, Luna parpadeó lentamente con los ojos muy abiertos. ¿Eres profesor? Cassian se dejó caer en el banco con una leve sonrisa. Que yo sepa, sí. ¿Eso arruina el misterio para ti? Ella negó con la cabeza, solemne como una sacerdotisa. Pensaba que eras un pirata. Casi. Un profesor de historia es simplemente un pirata con más libros y menos espadas. Algunos Ravenclaws seguían susurrando entre ellos, lanzando miradas furtivas a los dos profesores sentados con tanta naturalidad en su mesa. Un chico murmuró algo sobre el personal fraternizando con los estudiantes, lo que le valió una mirada severa de Penélope Clearwater. Cassian lo captó de todos modos. No te preocupes, dijo con ligereza, no estoy aquí para robarte el pudín. Aunque si alguien no se termina esa tarta de melaza, me la quedaré. Eso le valió una risa silenciosa de una estudiante de segundo año que estaba frente a él, rápidamente sofocada cuando se dio cuenta de que la mirada aguda de McGonagall barría el salón. Luna ladeó la cabeza. ¿Todos los profesores se sientan aquí a veces? Cassian se inclinó hacia ella con aire conspirador. En realidad, no. La mayoría no lo soportaría. Los bancos son duros para las caderas envejecidas. Golpeó la madera con 2 dedos. Pero Bablin y yo estamos hechos de otra pasta. Bathsheba dejó la taza sobre la mesa. Si sigues así, vas a conseguir que nos vuelvan a trasladar a la mesa del personal. Cassian cerró la boca. En la mesa alta, Lockhart finalmente dejó de saludar con la mano al darse cuenta de que faltaban asientos. Su brillante sonrisa se tambaleó ligeramente cuando su mirada se dirigió a la mesa de Ravenclaw y luego volvió a McGonagall, como si buscara permiso para unirse también a los estudiantes. Horrible. Al regresar a su habitación, Bathsheba empujó a Cassian hacia un pequeño altar junto a la ventana. Un único cuaderno negro descansaba en el centro, luciendo completamente fuera de lugar contra el suave resplandor de las velas que lo rodeaban. Cassian observó la escena y luego a ella. ¿Qué es esto? ¿Quieres que lea tu diario escolar? Estoy a punto de enterarme de tu enamoramiento por Dumbledore. Ella le dio un codazo en las costillas, sin siquiera fingir delicadeza. Es un artefacto oscuro, idiota. Su sonrisa se desvaneció cuando volvió a fijar la vista en el cuaderno.
El aire se volvió más denso ahora que él prestaba atención, y se le erizó el vello de la nuca. ¿Por qué demonios está aquí? Bathsheba le tomó de la mano y lo llevó hacia el sofá. Se sentó de lado en su regazo con una facilidad que sugería que lo había hecho 1000 veces. Apareció en mi bolso el día que le diste un puñetazo a Lucius. Cassian apretó la mandíbula. Sus dedos se cerraron en un puño antes de que pudiera evitarlo. Maldita serpiente. Su pulgar acarició suavemente los nudillos de él, como si pudiera aliviar la tensión con solo tocarlo. He aislado el diario. Ahora mismo no puede hacernos daño. Cassian mantuvo la mirada fija en el cuaderno y respondió con voz fría. No estoy seguro de que esa cosa vaya a quedarse quieta. Entonces confía en mí, dijo Bathsheba con tono suave pero firme. Exhaló lentamente, abriendo la mano, pero el pulgar de ella siguió acariciándole la piel. Te quitó el libro y luego deslizó esto debajo. Después te insultó a propósito para agitar las cosas. Y yo, como un idiota, le di un puñetazo justo en el momento oportuno. Le hice el juego. Bathsheba asintió, sin apartar la vista del diario. Cassian resopló suavemente por la nariz. ¿Lo tocaste? Sí. No dudó. Pero dudo que haya pasado algo. Sentí un tirón en mi mente, pero no pudo atravesar mis escudos. Él apretó los dientes. Ese tirón me preocupa. No lo atravesó, dijo ella simplemente, pero su mano se quedó sobre la de él, como si no estuviera tan tranquila como parecía. Cassian ladeó la cabeza y la miró. Sin embargo, fue suficiente con intentarlo. Ella apoyó la cabeza contra su pecho con un suspiro silencioso. Sentí que el dragón despertaba. Capítulo 102, sentí que el dragón despertaba. Cassian parpadeó y luego sus labios se crisparon mientras su expresión se tornaba avergonzada. Ah, lo siento, amor. Verte sentada así, me ha afectado. Sé que se supone que esta es una charla seria, pero, bueno, ya sabes cómo es. La sangre va donde quiere y el dragón se despierta. Ella le dio un codazo, esta vez más fuerte. No ese dragón, tonto. Ash. Oh. Cassian tosió en su puño, tratando de mantener la dignidad, pero fracasando estrepitosamente. Claro. Sí. Por supuesto. Cuando atrajeron al Norwegian Ridgeback al vínculo de Bathsheba el año pasado, ella había llamado a la cría Ash. La pequeña criatura se había acurrucado en su magia y había caído en un sueño profundo y pesado que parecía permanente. Incluso durante el verano, Ash no se había despertado ni una sola vez, ni siquiera cuando la magia de Bathsheba se encendió durante la expedición al templo, solo se movió cuando la criatura apareció por primera vez, y luego volvió a dormirse. Hasta ahora. Bathsheba mantuvo la cabeza apoyada en él, los dedos enredándose distraídamente en su camisa. No fue completo, tal vez un espasmo. Cassian frunció el ceño. ¿Crees que estaba reaccionando a esa cosa? Asintió con la cabeza hacia el diario, mirándolo con disgusto. Los dedos de Bathsheba se aferraron con más fuerza a los de él. No fue fuerte. Más bien como una onda. Pero lo sentí. Cassian dejó escapar un sonido entre un murmullo y una maldición. Se recostó contra el sofá, frotándose la mandíbula. Claro. Así que te afectó mentalmente y despertó a Ash por un segundo. Eso no es precisamente reconfortante. Los ojos de Bathsheba se posaron en el cuaderno negro. Aquí no puede hacer nada. Lo he bloqueado. He puesto múltiples protecciones, glifos vinculantes, todo lo necesario. Cassian apoyó la barbilla en la mano. Es un diario, ¿verdad? Probablemente necesite que alguien escriba en él primero. Si quisiera maldecirte al tocarlo, el objeto habría sido diferente. Como, un calzador. O una taza de té. Bathsheba puso los ojos en blanco. ¿En serio? ¿Esos son los dos objetos malditos que se te ocurren? Él negó lentamente con la cabeza. En realidad, no. Lo primero que se me ocurrió fue un masturbador y un consolador, pero estoy bastante seguro de que esos aún no han llegado al mundo mágico. Ella frunció el ceño. ¿Qué son un masturbador y un consolador? Cassian parpadeó y abrió los labios antes de contenerse. Nada, amor. Solo, objetos malditos mugles. Mejor no los busques. Bathsheba entrecerró los ojos, pero no insistió. Se movió ligeramente contra él, sin soltar su mano. La mirada de Cassian volvió al diario. Así que, quienquiera que haya metido esto aquí, esperaba que alguien derramara su corazón en él. No encaja con el estilo habitual de Malfoy, él prefiere las cosas que muerden de inmediato. Bathsheba exhaló por la nariz. ¿Deberíamos decírselo a Dumbledore? Cassian frunció el ceño. Era lo más sensato.
Probablemente, el anciano conocía 1000 formas diferentes de bloquear objetos malditos. Pero si se lo entregaba ahora, no habría posibilidad de vengarse de Lucius por habérselo pasado. Y él quería eso. Y, aunque no lo admitiría abiertamente, después del año pasado, sentía cierta desconfianza. No le gustaría que esto se convirtiera en otra trama para los estudiantes. Todavía no, dijo. Bathsheba le lanzó una mirada. Estás ganando tiempo. Llámalo, reunir pruebas. Cassian se frotó la mandíbula. Si entramos en su oficina agitando esto, lo primero que hará Dumbledore es quitárnoslo de las manos. Entonces, el tío Lucius se saldrá con la suya mientras yo me quedo aquí con rencor y sin poder hacer nada. No, gracias. Ella apoyó la cabeza en el respaldo del sofá y lo observó. No puedes volver a golpear a Lucius a plena luz del día. No 2 veces seguidas. Aunque es tentador, ¿no? Murmuró Cassian. Veamos primero cuánto podemos averiguar. Bathsheba lo miró, frunciendo ligeramente el ceño. Y luego lo rompemos con un martillo. Muy académico. Soy un hombre de gustos sencillos, dijo con sequedad. Se acercó a la mesa, se agachó junto al pequeño altar que ella había montado y entrecerró los ojos para observar las capas de protecciones que ella ya había grabado alrededor del diario. Un trabajo impecable. Parece sólido. Bathsheba se colocó detrás de él, con los brazos cruzados. ¿Crees que Lucius sabe lo que es esto? Cassian resopló. ¿Esa estatua de mármol con peluca? No. No se arriesgaría a ensuciarse sus preciosas manos con algo tan maldito. Entonces, preguntó ella con el ceño fruncido. Cassian se acercó al escritorio y sacó una pequeña pila de periódicos hasta que encontró los que buscaba. Los tiró sobre la mesa y señaló los titulares con 2 dedos. Arthur Weasley ha sido ascendido a jefe de la oficina de uso indebido de artefactos muggles. Bien por él. Aprovechando su nueva y brillante autoridad, ha estado allanando casas de sangre pura a diestra y siniestra. Oficialmente, está buscando calderas encantadas y cortadoras de césped voladoras. Extraoficialmente, está buscando artefactos oscuros. Bathsheba se acercó para ver los periódicos, observándolo mientras los clasificaba como si estuviera armando un caso. Cassian golpeó el borde de la pila contra el escritorio para enderezarla. Los Malfoy, como puedes imaginar, tuvieron un buen dolor de cabeza con eso. Fueron los más afectados, ya que Arthur llevaba años con Lucius en el punto de mira. La miró por encima del hombro, con los labios ligeramente temblorosos. Apostaría a que Lucius quería deshacerse de ese diario antes de que el ministerio se enterara. Te eligieron para la entrega porque yo lo insulté. Así de simple. Ella frunció el ceño. ¿Crees que quería apuntar a otra persona? Cassian negó con la cabeza. No. Ese día, vinieron desde la calle que cruza el callejón Nocturne. Supongo que intentó venderlo allí o deshacerse de él discretamente, pero nadie picó. También lleva semanas quejándose de que ya nadie en Nocturne se fija en sus artefactos sospechosos. Arthur ha sido implacable, la mayoría de los vendedores no quieren arriesgarse. Bathsheba le dio unos golpecitos en el hombro con los dedos mientras se inclinaba hacia él. Así que Lucius no tenía comprador y lo metió en mi bolso para deshacerse de él. Exactamente, dijo Cassian. Se recostó contra el escritorio. Tú le venías bien. Ya lo había puesto de mal humor. Probablemente pensó que deshacerse de él con la mujer que está pegada a mi lado me dolería el doble. Ella apretó los labios hasta formar una delgada línea. Cassian se frotó la nuca. Odio decirlo, pero puede que Lucius haya hecho algo inteligente por una vez, sacarlo de su casa. Bathsheba se movió y finalmente lo miró a los ojos. Y ahora está en la mía. Cassian esbozó una sonrisa sin humor. ¡Qué suerte tenemos! Decidieron esperar y ver qué pasaba por el momento. A la mañana siguiente, Cassian y Bathsheba estaban sentados en la mesa de Gryffindor como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Fred y George habían ocupado los asientos junto a él y, naturalmente, Hermione se había sentado al otro lado de Cassian, con su libro ya abierto, como si fuera a interrogarlo en medio del desayuno. Eso dejó a Harry, Ron y Neville apretujados también, ninguno de ellos muy seguro de por qué estaban allí, pero demasiado educados, o intimidados, como para discutir. Los chicos estaban en medio de una discusión, con las voces entremezclándose, cuando Cassian captó el hilo. Y la puerta no nos dejaba pasar. Dijo Harry, casi susurrando, pero aún así logrando que sonara como si se tratara de una gran conspiración. Corrimos hacia ella a toda velocidad y nada. Solo, ¡boom! Un ladrillo macizo.
Entonces Ron decidió robar un coche volador, dijo Hermione, con voz entre frustrada y reprensiva. Ron se movió, con las orejas rojas como tomates. No fue robar. Es el coche de papá. Cassian dejó su taza y se volvió hacia los gemelos. ¿Pueden repetirme eso? Fred resopló ruidosamente en su jugo de calabaza. George parecía a punto de caerse del banco. Cassian se quedó impasible después de escuchar la historia. ¿Estoy escuchando bien? El tipo que hace cumplir la ley sobre teteras encantadas y pilas de linternas tiene un coche volador escondido en su cobertizo. Cassian apoyó el codo en la mesa y miró a los gemelos. ¿Y tu hermano pensó que la mejor manera de mantener la discreción era dar una vuelta por Londres? Yo no, comenzó Ron. Sí lo hiciste, lo interrumpió Hermione. Neville jugueteó nerviosamente con la esquina de su servilleta. Estaba en el profeta. Cassian gimió y se pellizcó el puente de la nariz. Por supuesto que estaba. Fred sonrió. Para ser justos, fue genial. Todo el mundo los vio aterrizar en el sauce boxeador. Apuesto a que los de primer año contarán historias sobre ello durante años. ¿No estás ayudando?, espetó Hermione. George se inclinó sobre la mesa y dijo en voz baja, fingiendo seriedad. Supongo que ahora mismo el escritorio de papá estará cubierto de notas. Como si lo hubieran llamado, se oyó un repentino silbido sobre sus cabezas. Un centenar de lechuzas entraron volando en el salón, esparciendo plumas y cartas. Un paquete grande y abultado rebotó en la cabeza de Neville. Un segundo después, un pájaro gris y desaliñado se abalanzó sobre el tazón de Hermione, salpicando leche por toda la mesa. «Errol», gritó Ron, agarrando al empapado búho por las patas. La pobre criatura se desplomó sobre la mesa, con las patas en el aire y un sobre rojo húmedo entre el pico. «Oh, no», Ron palideció. Hermione empujó suavemente a Errol. «No pasa nada, sigue vivo». «No es eso». Ron miró el sobre como si fuera a explotar. Cassian lo observó con leve disgusto. «Eso no es correo. Es una trampa». La voz de Neville era apenas un susurro. «Será mejor que lo abras, Ron. Será peor si no lo haces. Mi abuela me envió una vez un aullador. Lo ignoré. Fue horrible». «¿Qué es un aullador?», preguntó Harry. «Ya lo descubrirás», murmuró Cassian, mientras cogía su tostada. El humo salía de las esquinas del sobre. «Ábrelo», siseó Neville, tapándose los oídos con los dedos. A Ron le temblaba la mano mientras lo abría, la carta explotó. «Robar el coche. No me hubiera sorprendido que te expulsaran. Espera a que te pille». La voz de la señora Weasley retumbó en el salón, tan fuerte que las platos vibraron. Cassian se estremeció y luego empezó a reírse entre dientes. «Joder. Menudos pulmones tiene. Lo que tu padre y yo pasamos cuando vimos que había desaparecido». Todas las cabezas del gran comedor se giraron. Fred y George se agacharon, riéndose en silencio. Ron se hundió en su asiento, con la cara en llamas. «Tu padre se enfrenta a una investigación en el trabajo. Todo por tu culpa. Si vuelves a salirte del camino, te traeremos de vuelta a casa». La carta cayó sobre la mesa, se incendió y se convirtió en cenizas. Silencio. Capítulo 103. El salón estalló en charlas y algunas risitas ahogadas después de que el aullador felicitara a Ginny por haber sido seleccionada para Gryffindor y se callara. Fred le dio una palmada en la espalda a Ron. «No está mal para ser tu primera semana de regreso». Ron gimió y se cubrió la cara con las manos. Cassian sorbió su té, imperturbable. «Bueno, al menos ahora toda la escuela sabe que eres creativo. Coches voladores, cartas explosivas, ¿qué será lo próximo? ¿Carreras de dragones? No les des ideas», murmuró Batseda con tono sombrío. Cassian sonrió con aire burlón, cogió el profeta y lo abrió de un golpe. «Elegimos sentarnos en la mesa equivocada, no esperaba que me detonaran un aullador en la oreja antes del té». Batseda bebió un sorbo de té, imperturbable. «Deberías haberte cubierto». Cassian entrecerró ligeramente los ojos al percibir un leve destello sobre los hombros de ella, una burbuja que se desvanecía, pero inconfundible. «Traición», ladró, señalándola con el dedo. «Confíe en ti». «Error tuyo», dijo ella con suavidad, sin molestarse en parecer arrepentida. Cassian dejó caer el periódico en su mano y volvió a leer el titular. «Visto un Ford Anglia volador sobre Londres, el ministerio inicia una investigación». Después del desayuno, las clases comenzaron como de costumbre. La primera clase del día de Cassian era con los alumnos de primer año de Gryffindor y Ravenclaw, la mitad de ellos con los ojos muy abiertos y la otra mitad apenas asomando la cabeza por encima de sus túnicas demasiado grandes.
Entró en el aula con el abrigo balanceándose ligeramente mientras lo dejaba caer sobre el respaldo de su silla. La sala se calmó casi de inmediato, las plumas se detuvieron en medio de su agitación y el pergamino crujió cuando algunos rezagados intentaron aparentar que no se habían estado pinchando unos a otros con ellas segundos antes. «Buenos días, niños», dijo Cassian. «Bienvenidos a Historia. O, si lo prefieren, ¿por qué los magos siguen volándose por los aires repitiendo viejos errores?». Unas risitas nerviosas recorrieron las filas. Colin Creevey se había inclinado tanto hacia adelante en su asiento que Cassian casi esperaba que se cayera. Cassian tomó una tiza y garabateó una sola palabra en la pizarra: origen. «Aclaremos una cosa», dijo, volviéndose hacia ellos. «Esta no es una clase de teoría. No me importa cuántas fechas memoren si no entienden qué las causó. Lo mismo ocurre con los hechizos. Si quieren lanzar chispas y esperar lo mejor, ese es problema de Flitwick. A su pesar, debo añadir». Golpeó la tiza contra la palma de la mano. Aquí hacemos las cosas de otra manera. Aquí aprendemos las causas. ¿Para qué servían antes de que alguien las puliera hasta convertirlas en los pequeños y elegantes hechizos que usan ahora? Ginny Weasley se movió en su asiento. Luna Lovegood miraba vagamente al techo, con sus pálidos ojos siguiendo algo que claramente no estaba allí. Cassian no se lo perdió. La señaló. «Tú. Señorita Lovegood», dijo ella en voz baja. «Lovegood. Excelente. Dime, ¿por qué crees que los magos empezaron a lanzar lumos?». Ella lo miró parpadeando y luego dijo: «Para no chocar contra las paredes en la oscuridad». Un par de Ravenclaws se rieron. Cassian levantó una mano para callarlos, con una leve sonrisa en los labios. «Correcto. No es una pregunta trampa. A veces la magia no tiene que ver con grandes hazañas heroicas. Tiene que ver con no abrirte la cabeza contra la barandilla». Se apoyó en el escritorio. «Pero lo más interesante es lo que vino antes de Lumos. Los magos no inventaron los hechizos de luz de la nada. Robaron la idea de los fuegos. Que a su vez robaron de los rituales solares. Y eso no es más que otra estrella, en realidad». «¿Qué?», exclamó un chico de Ravenclaw, escandalizado. Sin duda, un sangre limpia. Tenía el aspecto rígido de alguien que pensaba que su pedigrí de sangre limpia debía protegerlo de tal blasfemia. Cassian lo miró sin inmutarse. «¿Qué parte te ha sorprendido? ¿El robo? ¿O la estrella?». «El sol no es una estrella», dijo el chico. «Sí lo es. Solo que estás demasiado cerca para darte cuenta», dijo Cassian con naturalidad. Cuando el chico frunció aún más el ceño, suspiró y sacó su varita del bolsillo de su abrigo. Con un movimiento rápido, las antorchas a lo largo de las paredes se apagaron. Una oleada de sorpresa recorrió la clase cuando la sala quedó a oscuras, y entonces el aire sobre ellos brilló y cobró vida. Una ilusión se extendió por el aire. Hogwarts apareció primero, encaramado en el borde de un acantilado, y luego la vista comenzó a alejarse. Poco a poco, el castillo se encogió y el lago que lo rodeaba se aplanó hasta convertirse en un disco oscuro. Las tierras altas de Escocia se desplegaron debajo, con un mosaico de verdes y grises que dieron paso a las nubes a medida que la perspectiva se elevaba aún más. «Esto», dijo Cassian, sonriendo, «es la Tierra». El planeta giraba perezosamente en el vacío mientras la vista se alejaba aún más. Los continentes se difuminaban, los océanos brillaban, hasta que la Tierra no era más que un pálido punto azul en la oscuridad. Los alumnos de primer año estiraron el cuello, con la boca ligeramente abierta. La escena volvió a alejarse. La luna se deslizó, luego el sol apareció resplandeciente, eclipsando todo lo que había ante él. No era el suave disco dorado que conocían, sino un orbe rugiente y abrasador. «Enhorabuena. Esa es vuestra estrella», dijo Cassian con ligereza, tocando el aire con su varita. La perspectiva se alejó aún más. Otras estrellas aparecieron a la vista, brillando como granos de arena. «Creéis que es enorme porque estáis sentados justo encima de ella. Si os alejáis lo suficiente, apenas es una chispa en la oscuridad». Una estrella gigante entró en foco, lo suficientemente grande como para tragarse su sol por completo. Luego otra, aún más grande, ardiendo en violentos tonos azules y blancos. «Ahora», continuó Cassian, dejando que las imágenes giraran lentamente sobre sus cabezas, «nuestros antepasados no entendían ni la mitad de esto. Pero miraban hacia arriba. Veían fuego en el cielo y pensaban, eso debe ser poder. Y así, los primeros hechizos de fuego». Volvió a agitar su varita y una serie de figuras fantasmales aparecieron en círculo alrededor del aula.
Chamanes cantando al sol naciente, druidas sosteniendo antorchas encendidas, brujas antiguas marcando símbolos en la tierra con brasas brillantes. No lo conjuraron para leer cuentos antes de dormir. Lo hicieron porque la oscuridad se sentía como la muerte. El fuego mantenía alejados a los monstruos. Cuando aparecieron los primeros encendedores de varitas, no pensaban en las calificaciones de tus ensayos, intentaban no besar las paredes de las montañas, como decía la señorita Lovegood. Lanzó humos, y una pequeña luz blanca cobró vida en la punta de su dedo. Con un movimiento de su varita, una llama se curvó hacia arriba, parpadeando con un cálido color naranja. 2 luces. 2 hechizos. Cassian los sostuvo uno al lado del otro, dejando que los alumnos de primer año vieran el contraste. La diferencia entre estas dos, dijo, haciendo girar la varita en la palma de su mano para que el fuego bailara, es que creemos que el sol es caliente porque es especial. No lo es. Todas las estrellas son calientes. Simplemente no se puede sentir porque, bueno, como dije, la distancia. En la oscura aula, la fría luz blanca de su dedo parecía otra estrella en la vasta ilusión del espacio que aún colgaba sobre sus cabezas. Lumos era una imitación de las estrellas, continuó Cassian. Luz fría. Sin calor. Porque, lo crean o no, a nuestros antepasados no les preocupaban tanto los monstruos en la oscuridad como quemarse los pantalones con hechizos de fuego mal controlados. Una oleada de risas estalló cerca de la parte delantera. Un miedo práctico, añadió encogiéndose de hombros. Si alguna vez han visto los primeros hechizos de fuego, lo entenderán. La mitad de ellos se parecían más a cócteles Molotov que a velas. Levantó una mano. Molotov es un hechizo de fuego mugle. Por encima de ellos, el sol se hinchaba enormemente en la ilusión, con su superficie ardiente retorciéndose y escupiendo arcos de fuego tan brillantes que los estudiantes entrecerraron los ojos. Ahora, dijo Cassian, caminando lentamente por la parte delantera del salón, les explico todo esto porque quiero que recuerden algo muy simple pero muy importante. Los hechizos no son solo palabras y un movimiento de muñeca. Movió los dedos para enfatizarlo y el pequeño resplandor blanco del humos bailó allí. ¿Notan algo? El mismo Ravenclaw se inclinó tanto hacia adelante que casi se cae de su banco. No dijiste el hechizo. Ni siquiera usaste una varita, murmuró Ginny en voz baja. Cassian sonrió levemente. Una estrella dorada por tu observación. Eso es porque no necesito ninguna de las dos cosas. Dejó que el resplandor flotara durante un segundo y luego lo apagó entre el pulgar y el índice como si fuera una vela. La sala se oscureció. ¿Por qué? Dijo, cuando las antorchas volvieron a encenderse. Porque la magia no está en el palo, y desde luego tampoco está en el latín. Todos ustedes están aquí pensando que si memorizan suficientes sílabas y movimientos, serán el segundo Merlín. Así es como incendian su cama. Algunas sillas crujieron cuando los estudiantes se echaron hacia atrás. La magia, dijo, dándose un golpecito en la cabeza, comienza aquí. Siempre ha sido así. Las palabras y la varita son ruedas de entrenamiento. Nuestros antepasados no tenían varas de espino sofisticadas ni libros de texto de latín, y sin embargo sacaban fuego de la nada porque entendían lo que querían. El componente más importante de la magia es una palabra. ¿Quién quiere adivinarla? 10 puntos si aciertas. ¿Valentía? Preguntó un chico de Gryffindor que estaba cerca del frente, con la voz quebrada a mitad de la frase. Cassian arqueó una ceja. No es una mala respuesta. Pero no. ¿Conocimiento? Dijo una chica de Ravenclaw, sentándose más erguida, como si pensara que decirlo con confianza le haría ganar puntos de todos modos. Cerca, dijo Cassian. Pero no del todo. Luna ladeó la cabeza. Intención. Él la señaló. Bingo. 10 puntos para Ravenclaw. Algunos Ravenclaw se animaron y le sonrieron a Luna. Intención, dijo, dejando que la palabra flotara en el aire. Esa es la esencia de cada hechizo, cada maldición, cada accidente mágico catastrófico. Podéis memorizar todo el latín del mundo, pero si estáis pensando en qué hay para comer cuando intentáis levitar una taza de té, acabaréis llevándola puesta. Cassian volvió al escritorio, golpeando la pizarra con la punta de su varita. La palabra origen se disolvió con un suave silbido. Por hoy es suficiente. Os dejaré pasar por alto, ya que es vuestra primera vez. Redacción de 30 centímetros sobre por qué nuestros antepasados lejanos podrían haber necesitado el hechizo Lumos. ¿Cuál podría ser su intención al intentar copiar las estrellas? Ya pueden irse.
Las sillas chirriaron contra el piso cuando los alumnos de primer año comenzaron a recoger sus cosas. Algunos miraron atrás nerviosos, como si esperaran que les diera otra tarea al salir. Cassian hizo un gesto con la mano hacia la puerta. Vayan. Antes de que cambie de opinión y lo convierta en 60 centímetros. Colin Creevey salió corriendo con su cartera colgando a un lado, seguido de cerca por Hindley, que llevaba los libros abrazados al pecho. Luna se quedó rezagada, sin dejar de mirar las estrellas ilusorias que aún no se habían desvanecido del techo. Tú también, Lovegor, llamó Cassian. Puedes reflexionar sobre las verdades cósmicas de camino a transformaciones. Ella parpadeó lentamente y salió tras los demás, tarareando suavemente para sí misma. Capítulo 104. La primera semana transcurrió sin mucho alboroto. Cassian y Bathsheba pincharon el diario varias veces, probándolo y pinchándolo con hechizos que habrían hecho sudar a un incalificable, pero aún así no hubo reacción. Ninguno de los dos se había atrevido a escribir en él todavía. No por miedo, insistió Cassian en voz alta y a menudo, sino porque no habían sacado suficiente provecho como para justificar cruzar esa línea. Por ahora, se contentaban con mirarlo fijamente y murmurar sobre qué tipo de lunático había convertido un maldito cuaderno en una trampa mágica. El jueves, la pareja acampó cerca del campo de Quidditch para su tradición anual, viendo a los alumnos de primer año tomar sus lecciones de vuelo. Cassian se tumbó en la manta con los brazos cruzados detrás de la cabeza, mientras Bathsheba se sentaba a su lado y le daba trocitos de galletas de mantequilla entre comentarios divertidos sobre los gritos de la señora Och. Ginny Weasley volaba por el aire como si hubiera nacido sobre una escoba. Cassian la miró con los ojos entrecerrados y una leve sorpresa. En 1 o 2 años, les dará mucha guerra a los cazadores, murmuró. Bathsheba asintió con la cabeza. Es una voladora nata. Luego estaba Luna Lovegood. Cassian maldecía entre dientes cada vez que ella inclinaba su escoba en un ángulo que debería ser físicamente imposible. En un momento dado, se colgó boca abajo, con las manos sueltas en el manillar, como si la gravedad fuera una sugerencia. Por el amor de Dios, murmuró Cassian, incorporándose ligeramente. ¿Está tratando de provocarme un infarto? Bathsheba se llevó los nudillos a los labios para ocultar su risa. Es creativa. ¿Creativa? Resopló Cassian. La creatividad está bien cuando pintas con los dedos, no cuando estás a 10 metros de altura sin casco. Pero, de alguna manera, ese día no hubo accidentes, ni siquiera un rasguño en la rodilla o un ego magullado. La señora Och parecía dispuesta a besar el suelo en señal de gratitud. El sábado, el clima veraniego comenzaba a refrescar y la pareja paseaba perezosamente por el jardín cerca del patio. El aire olía ligeramente a hierba y pergamino, y las últimas flores rozaban sus mangas al pasar. Bathsheba le cogió del brazo mientras paseaban. Delante de ellos, Harry y Ron estaban absortos en una conversación sobre Quidditch, gesticulando con las manos mientras recreaban algún movimiento que Cassian no se molestó en nombrar. Hermione estaba sentada en un escalón de piedra cercano, con Viajes con vampiros abiertos sobre las rodillas, las páginas repletas de tantos trozos de pergamino de colores que parecían a punto de echar a volar. Cassian vio el desorden de notas y casi se echó a reír en voz alta. Creo que voy a llorar, pensó, la chica está tratando de destrozar a Lockhart línea por línea. No solo estaba leyendo, estaba cazando, marcando cada inconsistencia que encontraba, decidida a obligar al texto a confesar sus mentiras. Más vale que Lockhart esté preparado. Bathsheba puso los ojos en blanco. No empieces. No estoy empezando, dijo él con ligereza. Solo observo. Un chico con el pelo castaño claro se adelantó, agarrando una cámara Muggle como si fuera una reliquia sagrada. Harry lo miró parpadeando. ¿Estás bien, Harry? Soy Colin Creevey, dijo el chico sin aliento, acercándose. Yo también estoy en Gryffindor. ¿Crees que estaría bien si me dejaras tomar una foto? ¿Una foto? Repitió Harry, con cara de desconcierto. Para poder demostrar que te conocí. Sería genial tener una foto tuya, dudó, con los ojos brillantes. Quizás tu amigo podría tomarla y yo podría pararme a tu lado. Y luego, ¿podrías firmarla? ¿Fotos firmadas? ¿Estás regalando fotos firmadas, Potter? Dijo una voz desde un lado. Bathsheba miró a Cassian, como para preguntarle si quería salir a intervenir. Él negó con la cabeza y siguió observando desde su escondite. La voz mordaz resonó en todo el patio. Malfoy había llegado, flanqueado por Cave y Goyle. Todos a la fila. Bramó Malfoy. Harry Potter está repartiendo fotos firmadas. No es cierto.
espetó Harry, apretando los puños. Cállate, Malfoy. Solo estás celoso, intervino Colin, con su pequeño cuerpo temblando mientras se enfrentaba a Malfoy. Malfoy se burló. ¿Celoso? ¿De qué? No quiero una horrible cicatriz en la cabeza, gracias. No creo que tener la cabeza abierta te haga especial. Crabbe y Goyle se rieron. Come babosas, Malfoy. Ladró Ron, buscando su varita. Cassian suspiró. O quizá no. Dos de ellos salieron de su escondite para detener la farsa. Draco frunció el ceño al verlos, aunque sus labios se curvaron mientras le susurraba a Ron. Cuidado, Weasley. No querrás que tu mamá tenga que arrastrarte a casa. Hizo una voz aguda y burlona. Si vuelves a pasarte de la raya, un grupo de Slytherins estalló en carcajadas. ¿Qué es todo esto? Lockhart irrumpió en escena, con su túnica brillando bajo la luz del sol. Su sonrisa parecía pintada. ¿Quién está repartiendo fotos firmadas? Harry abrió la boca, pero Lockhart fue más rápido. Rodeó con un brazo los hombros del chico y sonrió radiante a la multitud reunida. No deberías haber preguntado. ¿Nos volvemos a encontrar, Harry? Cassian gimió entre dientes. Por supuesto que está aquí. Aferrado al costado de Lockhart, Harry parecía desear que la tierra lo tragara. Vamos, señor Creevey, exclamó Lockhart. Un retrato doble, no se puede pedir más. Y ambos lo firmaremos para ti. Colin buscó a tientas su cámara y tomó la foto justo cuando sonó la campana en la distancia. Adelante. Gritó Lockhart alegremente, despidiendo a los estudiantes con amplios gestos de su brazo. Sigan adelante. Harry se quedó rígido, con los ojos suplicantes. Miró a Cassian con ojos de cachorro que podrían derretir la piedra. Este suspiró y se pellizcó el puente de la nariz, como si esa decisión fuera a cortarle la esperanza de vida. Profesor Lockhart, dijo finalmente, arrastrando cada sílaba como si le doliera, necesito al señor Potter, al señor Weasley y a la señorita Granger para algo. Si no le importa. Lockhart se volvió, frunciendo el ceño. ¿Ah, sí? Dijo, arqueando las cejas. Pero justo estábamos hablando de la creciente popularidad de Harry. El chico necesita aprender a manejar a su público admirador, ya sabe. Cassian frunció los labios. Estoy seguro de que los fundamentos de la autopromoción pueden esperar media hora. Le prometo que no arruinaré el impulso de su alumno estrella. Harry, por su parte, parecía a punto de llorar de gratitud. La sonrisa de Lockhart vaciló un instante. Miró alternativamente a Harry y a Cassian, claramente tratando de decidir si armar un escándalo. Cassian ladeó la cabeza. A menos, claro está, que el tema de la cooperación entre el personal sea objeto de debate. Oh, no, dijo Lockhart apresuradamente, haciendo un gesto con la mano. Lejos de mí obstaculizar, la armonía entre departamentos. Le apretó el hombro a Harry con una última sonrisa dentuda antes de alejarse en un remolino de túnicas color aguamarina. Harry se desplomó en cuanto se fue, como si alguien le hubiera cortado los hilos. Gracias, señor, murmuró Ron, todavía mirando con el ceño fruncido en la dirección en la que se había ido Malfoy. No me des las gracias todavía, dijo Cassian, dando media vuelta. Podrías arrepentirte. Lo siguieron a través del patio. Batseda se puso al lado de Cassian. La voz de Hermione flotó débilmente detrás de ellos. ¿No les has regañado por casi hechizar a Malfoy en público? Cassian se encogió de hombros. Me reservo los gritos para mi habitación. No tiene sentido montar un escándalo en el patio. La acústica es pésima de todos modos. No habían llegado ni a la mitad del camino hacia la sala común cuando Neville apareció de repente, girando la cabeza como un burro. Tenía la cara redonda enrojecida y los ojos nerviosos, y abrazaba contra el pecho un libro de herbología maltrecho. ¿Has perdido algo, Longbottom? Preguntó Cassian, aminorando el paso. Neville dio un respingo. Oh. Profesor Rosier, Se retorció la correa de la mochila. Me he perdido de camino a la sala común. Pues ven con nosotros, dijo Cassian, haciendo un vago gesto con la mano. Puedes venir con nosotros antes de que acabes en las cocinas por error. Las orejas de Neville se pusieron rosadas, pero se puso al lado de Ron, apretando el libro con más fuerza. El camino de vuelta fue afortunadamente tranquilo. Cassian abrió la puerta de su despacho y la dejó cerrarse detrás de ellos. Hizo un gesto vago hacia las sillas junto a la chimenea. Siéntense, o quédense de pie si creen que eso les hará parecer más inocentes. Ron dudó junto al sillón antes de sentarse en el borde.
Harry se dejó caer en el sofá, con los hombros tensos, mientras Neville se quedaba incómodo junto a la puerta. Hermione, por supuesto, empezó a examinar las estanterías, pasando los dedos por los lomos de los libros como si hubiera entrado en una cámara del tesoro. Batsheda se dejó caer en una silla y sacó una bolsa de papel con palomitas, metiéndose una en la boca como si se dispusiera a ver un espectáculo. Cassian se quitó el abrigo y lo colgó cuidadosamente sobre el respaldo de su silla. Se tomó su tiempo, dejó su varita sobre el escritorio y luego se dio la vuelta. Bien, dijo, con un tono engañosamente suave. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de Hogwarts, Weasley? Ron parpadeó, sorprendido. No, señor. Que haya algunas almas ingenuas que piensen que pueden lanzar un hechizo a alguien a plena luz del día, delante de media docena de testigos, y luego esperar que nadie lo mencione. Cassian arqueó una ceja. Es adorable. Imprudente, pero adorable. Las orejas de Ron se pusieron carmesí. Malfoy se lo merecía. Cassian se reclinó ligeramente, apoyando una mano en el escritorio. No digo que no se lo mereciera. Ese chico podría empezar un duelo con su propio reflejo. Pero la cuestión es que, si le lanzas un hechizo en el patio, de repente tienes público. Profesores, retratos, fantasmas, diablos, probablemente hasta peores. Golpeó con los dedos sobre la madera. La próxima vez, mantén la varita baja hasta que estés en un lugar tranquilo. Preferiblemente sin nadie alrededor que pueda escribir una declaración más tarde. Como ya te han castigado por lo del coche, esta vez lo dejaré pasar, pero no quiero recibir otra carta aulladora. La próxima vez no seré tan indulgente. Ron abrió la boca como si quisiera discutir, pero luego lo pensó mejor y la cerró de nuevo. Extendió la mano, con la palma abierta. Bien. Su varita, señor Weasley. Capítulo 105. Cassian extendió la mano, con la palma abierta. Bien. Su varita, señor Weasley. Ron se enderezó bruscamente en su asiento, agarrando el palo maltrecho como si Cassian le hubiera pedido su brazo derecho. ¿Qué? ¿Me va a quitar la varita? Cassian lo miró con indiferencia. Sí. Enhorabuena, ha descifrado el código. Se la voy a confiscar. No está tan mal, murmuró Ron, con la voz apagada, mientras la varita emitía una pequeña y triste chispa en la punta. Cassian se pellizcó el puente de la nariz. No está tan mal. Puedo oler las astillas desde aquí. Pásemela antes de que le explote en la cara. A regañadientes, Ron se la entregó. Cassian le dio la vuelta a la varita entre los dedos. Estaba casi partida en dos. La pobre parecía haber sido reparada con pura esperanza y un poco de cinta adhesiva mágica. La enviaré a casa, dijo Cassian. Francamente, es un milagro que esto no se haya comunicado a la Junta de Gobernadores. Hogwarts no sobreviviría ni 5 minutos si todos los chicos idiotas anduvieran por ahí lanzando maldiciones a la gente con varitas reparadas con cinta adhesiva y malas decisiones. Ron parecía a punto de derretirse en el tapizado. Cassian sacó un rollo de pergamino y una pluma, y comenzó a garabatear una nota. Estimado señor Weasley, la varita de su hijo está rota y es peligrosa. Debe ser reemplazada urgentemente. Por favor, avíseme si tiene intención de proporcionarle una o si debo buscar un reemplazo en los almacenes de la escuela. Rosier Cassian sopló sobre la tinta para secarla, dobló el pergamino con cuidado y lo ató a la varita con un trozo de cordel. Luego sacó otra hoja más corta de la pila y garabateó algo en ella. Aviso. El estudiante Weasley, Ronald, tiene prohibido llevar una varita en clase hasta que se le proporcione una nueva. Para más detalles, consulte al profesor Rosier. Cassian deslizó el papel por el escritorio hacia Ron, dándole un ligero golpecito con un dedo. Bien, esto debería evitarte problemas si alguien te pregunta por qué no llevas varita. Aunque apuesto a que a la profesora McGonagall no le hará mucha gracia. Ron tomó el papel con cuidado. Me va a matar. Cassian se recostó en su silla, cruzando los brazos. No lo creo. Aunque probablemente echará un hechizo a tus zapatos para que chirríen cada vez que salgas a escondidas después del toque de queda. Batsheda sonrió levemente desde su sillón y se metió otro trozo de palomitas en la boca. Hermione, que seguía dando vueltas alrededor de la estantería, levantó la vista. ¿De verdad vas a enviar la varita a casa? Sí, dijo Cassian, haciendo un gesto vago con la mano. Porque, señorita Granger, permitirle pasearse con esta ramita astillada sería una negligencia criminal. Y lo último que necesito es explicarle a Molly Weasley por qué su hijo ya no tiene pelo. Ron se hundió más en el sillón, murmurando entre dientes que no era para tanto.
Cassian se volvió hacia el nervioso chico que permanecía junto a la puerta. Ya que estamos, señor Longbottom. Neville dio un respingo como si le hubieran pinchado con un tenedor. Ese sí, señor. Cassian le hizo señas para que se acercara. Ven aquí. Saca la varita. El chico se acercó arrastrando los pies. Cuando por fin sacó la varita, Cassian la miró parpadeando. Aquello no parecía normal, era demasiado larga, demasiado pulida, como si perteneciera a otra persona. ¿De quién es esta varita? Neville dudó y bajó la mirada al suelo. De mi padre, señor. Cassian exhaló lentamente por la nariz. Claro que sí. Giró la varita entre los dedos, fijándose en su fino veteado y su mango impecable. Longbottom, ¿has estado intentando usar esto todo el año? Neville asintió, encogiendo aún más los hombros. Mi abuela dijo que sería bueno para mí aprender con ella. Que a mi padre le funcionaba bien. ¿De verdad? Preguntó Cassian con sequedad. Porque desde mi punto de vista, te queda tan bien como a mí el ballet. Ron resopló en su mano. Cassian le lanzó una mirada que le hizo cerrar la boca. ¿Sabes lo que pasa cuando intentas forzar tu magia a través de la varita de otra persona? Continuó Cassian, sosteniendo la varita como una espada mal equilibrada. Es como intentar beber sopa con un tenedor. No consigues nada más que un desastre. Las orejas de Neville se pusieron rosadas. Yo, puedo esforzarme más. No, no puedes, lo interrumpió Cassian con rotundidad. Podrías intentarlo hasta que te sangrara la nariz y lo único que conseguirías sería chispas que salen disparadas y una sólida reputación como el chico que prende fuego a las cortinas. Un gran honor que una vez tuve el privilegio de llevar. Hermione abrió la boca, claramente a punto de intervenir con algo serio, pero Cassian levantó un dedo sin mirarla. No. Ahora no. Se volvió hacia Neville, su expresión suavizándose ligeramente. Mira. La magia es personal. Las varitas son personales. Si tienes suerte, consigues una que te hace sentir como si estuvieras estrechando la mano a un viejo amigo. Esto. Agitó la varita en el aire. Esto es un maldito apretón de manos de un extraño que preferiría escupirte en los zapatos. Neville esbozó una pequeña sonrisa avergonzada. Suspiró, moviendo la varita entre sus dedos. Conocí a tu padre. Era un hombre brillante. Podía batirse en duelo con la mitad de la escuela y aún así hacer que pareciera un baile. Esa varita en su mano no era solo una herramienta. Era una compañera. Cassian inclinó ligeramente la varita, mirando la madera pulida con un ligero disgusto. Pero tú no eres tu padre. La tímida sonrisa de Neville se desvaneció, convirtiéndose en algo autocrítico y pequeño, preparándose ya para la comparación habitual. Cassian se puso de pie, recorrió la corta distancia en unos pocos pasos y se agachó para quedar a la altura de los ojos de Neville. No estoy diciendo que seas menos, Neville. Le puso una mano en el hombro al chico y le dio una palmada firme. No eres tu padre. No eres tu madre. No tienes que ser nadie más. La única persona que tienes que ser es tú mismo, preferiblemente la mejor versión que puedas ser. ¿Te parece razonable? Neville tragó saliva y asintió con la cabeza. Buen chico. Le escribiré a tu abuela y resolveré esto. Cassian se enderezó y soltó un suspiro de cansancio. Mientras tanto, no sigas luchando con tu magia a través de este pobre palo, ¿de acuerdo? Se merece algo mejor, y tú también. Neville soltó un pequeño ruido, a medio camino entre la aceptación y el alivio, y abrazó su libro de herbología con más fuerza, como si fuera una armadura. Cassian miró a Bathsheba, que seguía cómodamente recostada en el sillón, haciendo girar distraídamente otro trozo de palomita de maíz entre los dedos. Estás disfrutando demasiado, dijo él. Ella esbozó una leve sonrisa. Es entretenido verte hacer de padre sustituto. Sí, bueno, mira más de cerca. Le lanzó una mirada y luego levantó las varitas para causar efecto. Ron, que había estado moviéndose nerviosamente en su asiento, soltó. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer sin varita? No puedo quedarme sentado en clase sin hacer nada. Cassian arqueó una ceja. En realidad, sí puedes. Es excelente para la disciplina. Forja el carácter. Y si estás realmente desesperado, te prestaré una pluma. Puedes apuñalar a los demás con ella. Hermione soltó un leve resoplido, aunque sonrió suavemente. Las plumas no son armas reglamentarias, señor, murmuró Ron, encogido en señal de derrota. Tampoco lo es volar en coche sobre Londres, pero aquí estamos. Cassian guardó la varita de Ron en el bolsillo interior de su abrigo y luego se volvió hacia los estudiantes. Muy bien.
Fuera. Lárguense antes de que les confisque también los zapatos. Harry dudó, mirando a Cassian y a Bathsheba como si quisiera decir algo, pero no estuviera seguro de si saldría mal. Cassian se dio cuenta y asintió levemente. Hablaremos más tarde, Potter. Ahora mismo tengo bastante con lo que lidiar como para que tu cara melancólica me haga sentir como si te hubiera robado la escoba. Harry se sonrojó y murmuró un tranquilo sí, señor, antes de dirigirse hacia la puerta. Hermione, Ron y Neville lo siguieron, y el primero murmuraba entre dientes sobre plumas y autos voladores. Cuando la puerta se cerró, Cassian se pasó la mano por la cara. Maldita sea. 2 varitas defectuosas en una tarde. Y solo es la primera semana del trimestre. Bathsheba le lanzó unas palomitas. Son niños, Cass. Vas a ver cosas peores antes de que termine el mes. Cassian sonrió y se levantó, desabrochándose los botones de la camisa uno a uno. Muy bien, mi cómoda Bat, ¿qué tal si intentamos convertirnos en padres de verdad? Bathsheba arqueó una ceja y frunció los labios. Quiero saber siquiera lo que pasa por esa cabeza tuya. No te conviene, respondió Cassian con naturalidad, tirando la camisa sobre el brazo del sofá. Pero tenemos un diario guardado bajo llave como un perro rabioso y, al parecer, me he ablandado lo suficiente como para confiscar varitas mágicas a niños idiotas. Me parece el momento perfecto para hacer algo tremendamente irresponsable. ¿Y tu idea tremendamente irresponsable sería? Preguntó ella, cruzando los brazos y mirándolo con leve diversión. Cassian le lanzó una mirada por encima del hombro, a medio camino de la puerta del baño. Bueno, ya hemos dejado de pelearnos. Más vale que probemos el paquete doméstico completo. Bathsheba resopló. No creo que rescatar a adolescentes de sus malas decisiones vitales cuente como práctica parental. ¿No? Respondió Cassian, encendiendo la luz. Me parece que es el 90% del trabajo. Se oyó un leve ruido cuando abrió los grifos y probó el agua con los dedos. El vapor se elevaba perezosamente, empañando el espejo. Eres un tonto cachondo, dijo ella con ligereza, entrando en la puerta con los brazos cruzados. No te veo quejándote, bromeó él, esbozando una sonrisa. Si más tarde me ahogo en la bañera, puedes decir que fue un accidente. Probablemente, el ministerio ni se molestará en investigar. Bathsheba negó con la cabeza, sin poder evitar que se le crisparan los labios. Entra antes de que te empuje. ¿Ya me estás amenazando? Cassian se metió en la bañera con un suspiro de satisfacción y estiró las piernas hasta que sus dedos tocaron el borde más alejado. Por eso te quiero, ¿sabes? Mantienes las cosas interesantes. Ella negó con la cabeza y se rió, mientras se quitaba el jersey. ¿Recuerdas que Hogwarts protege contra los embarazos, verdad? Cassian extendió el brazo, la agarró por la cintura y la sentó en su regazo. Vaya, se me había olvidado. MMHMM. Ella sonrió contra su mandíbula, deslizando los dedos por su cabello. Capítulo 106. 3 semanas después del comienzo del nuevo trimestre, Bathsheba lo sorprendió con lo que podría haber sido su idea más peligrosa hasta el momento. Ni hablar. Cassian sacudió la cabeza de un lado a otro tan rápido que revolvió los papeles de su escritorio. Estás completamente loca. Ella se recostó en su silla, con una calma exasperante, mientras hacía girar su pluma. Ni siquiera has escuchado el plan completo. No necesito el plan completo. Le señaló con el dedo. Los primeros 10 segundos fueron suficientes para darme cuenta de que has perdido la cabeza. Cass. Pat. Se dejó caer en la silla frente a ella, presionando con fuerza el puente de la nariz con los dedos. ¿Estás sugiriendo que borremos nuestros propios recuerdos y luego hurguemos en un diario maldito como un par de idiotas de vacaciones? ¿Te estás escuchando? Bathsheba no se inmutó. Se sentó con las piernas cruzadas en el sillón, golpeando lentamente su rodilla con la pluma. Es más seguro. Si algo sale mal, los recuerdos quedan sellados y no arrastramos ninguna consecuencia. Aún podemos romper el sello más tarde si es necesario. Cassian se recostó, mirando al techo como si éste pudiera ofrecerle una opción mejor. ¿Más seguro? ¿Ese es tu argumento? Suena más bien como la primera frase de cualquier cuento con moraleja terrible que se haya contado jamás. Bajó la mano. 2 profesores de Hogwarts lobotomizándose voluntariamente para poder jugar con un artefacto oscuro. Eso va a quedar muy bien en la portada del Profeta. Sus labios se crisparon ligeramente. No es una lobotomía. Solo una precaución. Tú mismo lo has dicho, tienes curiosidad por saber qué pasa cuando alguien escribe en él, pero no somos tan estúpidos como para probarlo sin más.
De esta manera controlamos los daños. Él soltó una breve carcajada y se enderezó. ¿Controlar? ¡Qué graciosa! No se controlan los objetos malditos, cariño. En el mejor de los casos, se consigue un tenso empate. En el peor, acabas sangrando por los oídos y preguntándote en qué año estás. ¿Tienes una idea mejor, entonces?, preguntó ella, arqueando una ceja. Cassian se frotó la nuca y se acercó a la ventana, para luego volver. No. Eso es lo que me cabrea. Le lanzó una mirada severa. Todas las opciones parecen acabar con uno de nosotros desarrollando miembros extra o gritando en una habitación acolchada. Y aquí estás tú, sugiriendo que eliminemos una parte de nuestros recuerdos y esperemos que ese diario no se cuele en el hueco como una cucaracha. No lo hará, dijo ella simplemente. Eso no lo sabes, gruñó él. Apoyó las manos en la mesa y se inclinó hacia adelante. Ese libro no es una simple tetera maldita. Te atrajo y despertó al maldito dragón. ¿De verdad crees que un bloqueo de memoria va a funcionar si decide ponerse listo? Bathsheba lo miró fijamente sin pestañear. Creamos redundancias. Ya he empezado a esbozarlas. Levantó un trozo de pergamino cubierto de glifos ordenados. Incluso si el diario empuja, los sellos se derrumban sobre sí mismos y destruyen los recuerdos afectados. Una ruptura limpia. Cassian miró fijamente el pergamino y luego negó lentamente con la cabeza. Claro. En el mejor de los casos, nos despertaremos confundidos y de mal humor porque no recordaremos lo que pasó. En el peor de los casos, tendré que verte convertirte en un cascarón sonriente mientras trato de averiguar cuántas neuronas he perdido. Genial. Es mejor que entregárselo a Dumbledore, dijo ella. Él resopló y se dejó caer en la silla. No me hagas hablar de él. Si le entregamos esto, lo guardará en algún cajón cerrado con llave y nos dará un sermón sobre la confianza y el bien común. Mientras tanto, Lucius se escapará hacia el atardecer. Bathsheba dejó la pluma y apoyó la barbilla en la mano. Entonces estamos de acuerdo en eso. Cassian se frotó la mandíbula y entrecerró los ojos para mirar el diario negro que yacía en silencio en su círculo protegido. Está bien. Digamos que lo intentamos a tu manera. ¿Quién maneja la pluma? Ella dudó. Oh, no. No te atrevas. Le señaló con el dedo. Si alguien va a tener el cerebro revuelto, ese soy yo. Tú no vas a hacer de rata de laboratorio. Soy mejor en oclumancia, dijo ella con suavidad. Cassian apartó la mirada del techo. En realidad, yo podría ser mejor. Bathsheba le sonrió, con esa sonrisa lenta y condescendiente que le daba ganas de lanzar un hechizo a los muebles solo para arruinar el ambiente. Cass, te quiero, pero no eres un genio. Solo empezaste a practicar oclumancia hace 2 veranos. Él soltó un bufido seco. Sí, sobre eso. Creo que tengo algún tipo de protección innata contra los trucos mentales. Ella frunció el ceño. ¿Oclumencia innata? Cassian se encogió de hombros. No estoy seguro. Ella frunció aún más el ceño y apretó los labios. ¿Qué tan seguro estás? Quería decir muy seguro, sobre todo porque ni siquiera Nicolas Flamel había sido capaz de hurgar en su mente. Pero se mordió la lengua. Tan seguro como puedo estarlo sin demostrarlo por las malas. Bathsheba no dijo nada durante un largo rato, mientras sus dedos tamborileaban sobre el reposabrazos. Cassian casi podía oír cómo su mente daba vueltas al asunto, diseccionándolo como uno de sus malditos círculos rúnicos. Finalmente, se recostó y cruzó los brazos. Si te equivocas, esto va a acabar mal. La buena noticia es que no me equivoco, la miró a los ojos, con tono ligero, pero sus ojos no lo eran. Y si me equivoco, tendrás el placer de decirme te lo dije, mientras mi cerebro se me sale por las orejas. Ella no se inmutó ante la imagen. En cambio, ladeó ligeramente la cabeza. Está bien. Hagámoslo. Cassian asintió y cerró los ojos, repasando el pequeño conjunto de recuerdos que había decidido proteger, algo que no era estrictamente necesario, pero que no hacía daño añadir como refuerzo. Cuando estuvo satisfecho, 1 hora más tarde, los volvió a abrir y suspiró por la nariz. Llevémoslo a mi habitación, dijo. No sabemos si esta cosa puede ver lo que la rodea. Bathsheba asintió y lo siguió. En su habitación, quitaron una a una las runas y los hechizos que recubrían el diario. El círculo de glifos siseó y se agrietó cuando la magia protectora se rompió, dejando el pequeño cuaderno negro allí, inerte y sin pretensiones. Cassian se frotó la mandíbula y se agachó para mirarlo, medio esperando que le mordiera. Bien, murmuró, pasando los dedos por la cubierta. Estaba fría, casi resbaladiza.
Allá vamos. Lo abrió, y el lomo crujió suavemente. Las páginas en blanco lo miraban, de color blanquecino y ligeramente amarillentas en los bordes. Hojeó las páginas, sin encontrar nada. Respiró hondo y garabateó 2 palabras en la primera página. Hola, mundo. Esperaron. La tinta se difuminó en el pergamino durante un instante. Luego, lentamente, nuevas palabras comenzaron a aparecer en la página con una letra elegante y ondulada. Hola. Cassian frunció el ceño. Muy bien, eso no es nada siniestro. Miró a Bathsheba. Ha sido rápido. Demasiado rápido, murmuró ella, con los ojos fijos en la página. Su mano se cernía cerca de su varita. Él golpeó con la pluma el borde del escritorio, pensativo. Bueno, sea lo que sea, tiene suficiente chispa como para hablar. Eso es más que la mitad de las reliquias de la bóveda Rosier. La mirada de Bathsheba no se apartó de la escritura. Hazle una pregunta. Algo inofensivo. Cassian resopló levemente. Define inofensivo. Aún así, presionó la punta de la pluma contra la página. ¿Quién eres? Esta vez, la respuesta tardó más en llegar. Las letras se extendieron lentamente, como si alguien estuviera pensando cuidadosamente antes de responder. Soy un recuerdo. Un amigo. Alguien que puede ayudarte si me dejas. Cassian frunció los labios mientras observaba las letras onduladas en la página. Dios mío. Es una IA. Bathsheba ladeó la cabeza. ¿Qué es una IA? Él hizo un gesto con la mano, desdeñoso. No importa. Tonterías de mugles. Olvida lo que he dicho. Garabateó en el papel. Eso es increíble. ¿Puedes hacer mis tareas? La tinta brilló por un momento antes de que una letra elegante y ondulada se extendiera por la página. Me temo que no puedo realizar tareas físicas, pero puedo ofrecer consejos, información o conversación. Cassian asintió levemente. Definitivamente es una IA. Bathsheba se agachó a su lado y sus ojos recorrieron las palabras. Es habladora. Él levantó una ceja. El eufemismo del año. Apoyó la barbilla en la palma de la mano y dio unos golpecitos en la página. Muy bien, veamos qué tan inteligente eres realmente. Escribió. ¿Qué tipo de ayuda puedes ofrecer? Puedo ser un guía, un amigo y un guardián de secretos. Si estás dispuesto a confiar en mí, puedo mostrarte cosas que nadie más te mostrará. Cassian resopló. Claro. Porque un cuaderno sensible con límites terribles es justo lo que necesitaba en mi vida. Bathsheba frunció ligeramente el ceño. Está tratando de sonar tranquilizador. O manipulador. Se recostó en su silla, frotándose la mandíbula. Si esta cosa me ofrece un horóscopo personalizado a continuación, le prenderé fuego. La mirada de Bathsheba se posó en las letras onduladas. Pregúntale algo que no debería saber. Él pensó por un momento y luego escribió. ¿Cuál es la capital de Mongolia? El diario hizo una pausa, como si estuviera pensando, y luego escribió. Ulan Bator. Cassian parpadeó. Bueno, eso es muy preciso. Bathsheba lo miró con indiferencia. Esa no era la prueba que tenía en mente. A mí me has funcionado. Sonrió levemente. Has viajado mucho para ser un libro. Las palabras florecieron en la página. Los libros contienen mundos enteros, ¿no? Cassian dejó escapar un silbido suave. Oh, qué bonito. Se cree poético. Bathsheba frunció ligeramente el ceño. Cass, ¿crees que alguien está observando a través de él? No sería la primera vez. Se inclinó hacia adelante de nuevo, con expresión más intensa, mientras garabateaba. ¿Estás conectado con alguien más? ¿O solo estamos hablando contigo? Esta vez la pausa fue más larga. Luego, solo estamos nosotros aquí. Nadie más puede oírnos. Nadie más puede interferir. Cassian ladeó la cabeza. Bueno, eso es muy sospechoso. Bathsheba cruzó los brazos. Honesto. Él la miró. No existen los objetos malditos honestos, amor. Es la primera regla para sobrevivir el tiempo suficiente como para jubilarte con todos los miembros intactos. Bathsheba frunció los labios. ¿Y la segunda regla? No te jubiles. Capítulo 107. Los dedos de Bathsheba rozaron el escritorio. ¿Quieres que lo intente? Todavía no. Volvió a escribir. Dices que puedes ayudarme. ¿Cómo? Esta vez, la respuesta llegó rápidamente, como si estuviera ansiosa. Sé cosas. Cosas ocultas. Cosas que otros han olvidado. Puedo enseñarte, si confías en mí. Cassian dejó escapar un leve murmullo. Oh, eso no es nada siniestro. Bathsheba se agachó más, rozándole el hombro con el suyo. ¿Crees que podemos confiar en que diga la verdad?
Él sonrió con aire burlón. ¿Confiar en un cuaderno que habla? Tanto como en los pasteles de roca de Hagrid. Ella volvió a mirar la página. Podríamos cerrarlo. Sellarlo de nuevo. Cassian se frotó la barbilla, fijándose en la última frase. O podríamos ver cuánta cuerda nos da antes de intentar ahorcarnos con ella. Batsheva suspiró suavemente. Vas a provocar al oso, ¿verdad? Por supuesto que sí. Cassian se rió como un mocoso a punto de gastar una broma. Así es como se descubre si es un oso o solo un perro muy feo. Demuéstralo. Enséñame algo que nadie más sepa. Muy bien, comencemos. Cassian apretó ligeramente los dedos sobre el bolígrafo mientras miraba a Batsheva, y más palabras comenzaron a desplegarse en una letra elegante y cuidada. La tinta se onduló. Háblame de ti. ¿Desde dónde escribes? Cassian arqueó una ceja al mirar la página. Eso, no es una lección. Batsheva se inclinó hacia él. Quizás necesita contexto. Él resopló. ¿Contexto para qué? ¿Mi letra? Ni lo sueñes. Aún así, garabateó. Desde Hogwarts. ¿Por qué? Hogwarts, fascinante. Las palabras aparecieron. ¿Eres estudiante? ¿Profesor? Cassian frunció el ceño ante eso. Estudiante. Estudiante. Excelente. Puedo ayudarte con tus clases, hechizos, o cualquier otra cosa que necesites. ¿En qué año estás? ¿Quiénes son tus profesores? A los maestros les encanta charlar un poco antes de lanzarte un ensayo. Se rió y luego garabateó. Segundo año. La mayoría son viejos aburridos como profesores. ¿Por qué? Segundo año, tan joven. Una edad perfecta para crecer, para aprender. Dime, ¿Hogwarts sigue siendo, seguro? ¿Sigue siendo tan genial como se supone que debe ser? Cassian golpeó con el bolígrafo el borde del escritorio. Parece que alguien está intentando venderme un folleto, murmuró, pero su mano se movió de todos modos. Es bastante seguro. Aunque no es precisamente emocionante. Los años sin incidentes pueden ser un regalo. Pero dime, ¿quién dirige Hogwarts hoy en día? ¿Sigue siendo alguien visionario? Cassian entrecerró ligeramente los ojos. Dumbledore dirige el lugar. ¿Visionario? Claro. Llamémosle así. El profesor Dumbledore, interesante. ¿Y fuera de Hogwarts? ¿Cómo le va al ministerio? ¿Reino Unido está en paz? ¿O hay sombras? Cassian ladeó la cabeza. ¿Sombras? Suena dramático. Gran Bretaña está bien. El ministerio está lleno de idiotas, pero cuando no lo está, es un alivio oírlo. He oído historias de tiempos en los que Gran Bretaña no era tan pacífica. Una época de miedo. ¿Sabes de esos tiempos? ¿Te refieres a la guerra? Sí. Un poco antes de mi época. Pero ahora todo ha desaparecido. Las sombras se han despejado, no hay monstruos debajo de la cama. No hay monstruos, eso es bueno. Dime, ¿cuánto tiempo ha pasado desde aquellos días oscuros? No lo sé. ¿Una década más o menos? Eso es bueno. La gente debe de estar recuperándose, escribió el diario. ¿Qué pasó con las sombras? ¿Es de esperar que se hayan eliminado para siempre? Los labios de Cassian se crisparon. Eres tan sutil como un ladrillo, ¿no? Garabateó en respuesta. Se han ido. Puf. Ya no hay hombres del saco acechando. Ahora todo el mundo está ocupado quejándose de las regulaciones sobre el grosor de los calderos. Sin duda, un cambio bienvenido. La paz permite el crecimiento. El progreso. Pero la paz puede ser frágil. A veces, un líder equivocado o una idea equivocada traen de vuelta la oscuridad. ¿Alguna vez te preocupa eso? Cassian resopló suavemente por la nariz. La verdad es que no. La Gran Bretaña mágica no me parece lo suficientemente ambiciosa como para volver a intentarlo. Todos están demasiado ocupados comprando nuevas túnicas y fingiendo que siempre han estado en el bando ganador. Es una observación acertada. Pero seguro que has oído historias de aquellos tiempos. ¿Quién fue el que provocó tanto miedo antes? Un chiflado con delirios de grandeza. La historia está llena de ellos. Ahora ya no importa, se ha ido. Creo que le gustaban las serpientes, por si eso ayuda a reducir las posibilidades. ¿Serpientes? Curioso. ¿Y este personaje, este oscuro personaje, ya no se habla de él? ¿Ni siquiera en susurros? Oh, la gente susurra, escribió Cassian, golpeando ligeramente la pluma sobre la página. Sobre todo sobre lo valientes que fueron al luchar contra él. La verdad es que la mayoría se escondió en sus sótanos. ¿Y su nombre? ¿Cómo lo llamaban? Cassian resopló levemente. Buen intento.
Si aún no lo sabes, no es mi trabajo educarte. La tinta se detuvo y luego se extendió lentamente. Ya veo. Perdóname. Solo deseo comprender la historia y cómo ha moldeado el presente. Pregúntale a Vince. Lleva muerto el tiempo suficiente como para conocer toda la historia. Prefiero escucharla de ti. Cassian puso los ojos en blanco y escribió. Eres muy entrometida para ser un diario. El conocimiento es poder. O un dolor de cabeza. Una cosa u otra. Tengo que irme. Cuídate. Las palabras se desvanecieron en la página, dejando el papel en blanco de nuevo. Cassian se recostó mientras Batseda trazaba una runa protectora en el aire, sellando el diario de nuevo dentro de su círculo protector. Definitivamente está pescando, dijo ella cuando los hechizos de protección encajaron en su lugar. Él esbozó una sonrisa. Con anzuelo y todo. Batseda se sacudió el polvo de las manos y se enderezó. ¿Crees que es consciente o solo imita una conversación? Cassian se frotó la mandíbula, mirando el diario como si fuera a parpadearle. Aún no estoy seguro. Podría ser lo suficientemente inteligente como para mantener una conversación o simplemente repetir respuestas para mantenernos interesados. En cualquier caso, no es inofensivo. Ella volvió a sentarse, con las rodillas recogidas, la mirada fija en el pequeño libro negro. Si está tratando de atraernos, lo está haciendo muy bien. Quiere contexto. Nombres. Fechas. Eso no es charla ociosa. Está construyendo un mapa. Él soltó una risa y se pasó la mano por la cara. Bueno, todavía no me ha ofrecido la vida eterna ni un cuerno de unicornio, así que me reservo mi opinión. Batseda se enderezó y se sacudió el polvo de las palmas de las manos en la túnica. Y hasta ahora no hemos conseguido nada útil. Genial. Depende de lo que pienses de Ulan Bator, dijo él con sequedad. A pesar de sí misma, ella esbozó una leve sonrisa. Eres un idiota. Mejor ser un idiota que un cadáver con la inscripción confiaba en un cuaderno en la lápida. Ella tarareó suavemente. Intentémoslo de nuevo más tarde. Cassian hizo una mueca. ¿Por qué siento que he agotado mi prueba gratuita? Esto es demasiado déjà vu para mi gusto. Solo para quitárselo de la cabeza, abrió el diario y escribió. Unidad 3. Termodinámica mágica y desnudez estratégica. Antes de que el diario pudiera siquiera garabatear un confuso interrogación de cierre, Batseda agitó su varita y la cama de Cassian se incendió rápidamente. Durante los días siguientes, probaron todos los enfoques que se les ocurrieron. A veces persuadiendo, a veces presionando. El diario resultó ser sorprendentemente útil cuando se le presionaba. Si se dejaba en su modo de charla informal, pasaba la mayor parte del tiempo buscando detalles sobre Hogwarts, Gran Bretaña y nombres de personajes destacados. Pero una vez que Cassian garabateó, ayúdame o te tiraré directamente al lago negro, pareció decidir que era preferible cooperar. Le dio pequeños consejos sobre el material de primer y segundo año, nada trascendental, pero lo suficientemente ingenioso como para que incluso Batseda levantara una ceja. Pistas para preparar la poción Pepperup, trucos para estabilizar un hechizo de levitación, incluso una sugerencia sobre cómo superar fácilmente los exámenes de herbología de la profesora Sprout. Podría acostumbrarme a esto, murmuró Cassian una tarde, golpeando perezosamente con el bolígrafo el borde del escritorio. Esta cosa podría haber hecho mi trabajo por mí. Incluso se ofreció a hacer los ensayos de Cassian. Literalmente una IA, murmuró Cassian una y otra vez, como si repetirlo hiciera que lo absurdo fuera menos real. Al quinto día de hurgar y husmear en el diario, Cassian y Batseda se inclinaron sobre él en el escritorio, ambos con la misma mirada no tan inocente. ¿Piensas lo mismo que yo?, preguntó Batseda, rozando con los dedos el borde de los hechizos protectores. Cassian la miró de reojo y asintió lentamente. Oh, esto va a ser cruel, dijo, con los labios temblorosos. Pero delicioso. La sonrisa de Cassian se agudizó como una cuchilla. Oh, nos va a odiar por esto. Batseda sonrió levemente, con los dedos aún rozando la línea protectora. Bien. Se lo merece. ¿Un cuaderno sensible cree que puede jugar a ser titiritero? Veamos qué tal baila cuando tiremos de los hilos. ¿Sabes por qué estás aquí? La respuesta se extendió por la página tras una pausa. Estoy aquí para ayudar. Para guiarte. Cassian soltó un bufido. No le hacía gracia. Era más bien como un maestro riéndose de una respuesta incorrecta. Su pluma golpeó el pergamino. No eres útil. Se te tolera. Hay una diferencia. Te abro porque tengo curiosidad, no porque seas importante. ¿Lo entiendes, verdad?
Cassian se rió entre dientes y siguió escribiendo. Déjame contarte algo. Un hombre llamado Lucius Malfoy te tiró como si fueras un trozo de carne podrida. Por pura casualidad, te encontré. Eres un diario no deseado. Ni siquiera vales un galeón falso en Borgins. La tinta se deslizó lentamente por el pergamino, como si le costara formar palabras. Estoy aquí para ayudar. Ese es mi propósito. No. Eres lo más triste que he visto nunca. Ahí sentado, rezando para que alguien derramara su corazón en tus páginas. Ni siquiera en el callejón Nocturne te tocarían. Eso es decir mucho, esos buitres compran cualquier cosa que huela remotamente a magia de sangre. Bathsheba se inclinó sobre su hombro, con los labios ligeramente temblorosos. Eres cruel. Cruel es dejar que un objeto maldito se pudra durante décadas, rezando para que algún pobre idiota tropiece con él. Yo le estoy haciendo un favor. Capítulo 108. Seamos claros, no eres especial. No eres inteligente. Ni siquiera eres peligroso. Eres una reliquia del plan fallido de otra persona, y ahora estás atrapado aquí, rogándome que me importe. Esta vez la respuesta fue más rápida, las palabras aparecieron rápidamente en la página. No estoy suplicando. No entiendes lo que soy. No, lo entiendo perfectamente. Eres un parásito. Te aferras a la gente, la chupas hasta dejarla seca y luego actúas como si fuera culpa suya por ser lo suficientemente blandos como para escucharte. Pero, por desgracia para ti, yo no sangro tan fácilmente. La tinta se retorció violentamente antes de derramarse en palabras. Soy poderoso. Más de lo que puedas imaginar. Te burlas de mí porque tienes miedo. Cassian resopló. ¿Miedo? ¿De ti? Eres un cuaderno. Das tanto miedo como una bolsita de té húmeda. Bathsheba cruzó los brazos y fijó la mirada en la página. Está nervioso. Bien. Veamos si se resquebraja. Cassian garabateó otra línea. Si fueras la mitad de poderoso de lo que crees, Lucius te habría conservado. En cambio, te tiró a una bolsa como si fueras restos de comida de hace una semana. No eres nada. Una vocecita triste en una habitación vacía. La respuesta floreció en el papel con trazos irregulares. Podría destruirte. Cassian soltó una carcajada. Ahí está. La rabieta de un niño pequeño. Hazlo entonces. Inténtalo. Alcanza, agarra mi mente, maldice mis dedos. Esperaré. No. No lo creía. No puedes tocarme, ¿verdad? Estás encadenado en tu pequeña caja de papel, aullando a las paredes. El diario tembló bajo su mano. No estoy encadenado. Ya lo verás. Me suplicarás. ¿Suplicarte? ¿A ti? Cassian se inclinó hacia él, con una sonrisa ahora maliciosa. He conocido maldiciones con más encanto que tú. No eres un dios, ni siquiera eres un hechizo decente. Eres un eco triste, esperando que alguien sea lo suficientemente estúpido como para escucharte. Has encontrado al hombre equivocado. La tinta brotó por toda la página. Te destruiré. Cassian cerró el diario y los hechizos protectores volvieron a envolverlo. Tranquilo, tranquilo, murmuró. Bathsheba arqueó una ceja. Creo que has ido demasiado lejos. Me toca a mí. Cassian soltó una carcajada mientras se levantaba de la silla. Todo tuyo, amor. Una hora más tarde, Bathsheba estaba en su lugar. Cassian se recostó perezosamente contra la mesa, con los brazos cruzados y una sonrisa en el rostro. Escribe esto. Alguien te tiró al inodoro y yo te saqué. Bathsheba dudó solo un segundo, luego la pluma rasgó la página del diario. Hola. La tinta se hundió en la página. Durante un largo momento, no pasó nada. Luego, unas letras cuidadosas y ordenadas brotaron del pergamino. Hola. Es un placer conocerte. Ambos fruncieron el ceño. ¿Sabe que soy otra persona? Quizás. Él ladeó la cabeza. ¿Cómo es eso posible? Ella negó con la cabeza. ¿La letra? Bathsheba entrecerró los ojos. Siempre continuaba como si fueras la misma persona. Nunca se detenía. Nunca cambiaba de tono. No importaba cuántos días después volvieras. Pero en el momento en que escribí algo, actuó como si entrara un extraño. Empezó de nuevo. Reinició su tono. Casi como si supiera que yo no era tú. Cassian frunció el ceño. Entonces, ¿qué cambió? Se quedaron sentados en silencio durante un momento, dándole vueltas a la idea. ¿Podría vernos? Preguntó él finalmente. ¿Detectar el entorno de alguna manera? Esa sería la respuesta obvia. No, respondió Bathsheba inmediatamente. Imposible. Yo estaba en la habitación cada vez que escribías. Te veía escribir.
No actuaba como si se hubiera dado cuenta de mi presencia. Cassian chasqueó la lengua. Entonces las señales visuales quedan descartadas. ¿Podría ser una firma mágica? Eso fue lo segundo que pensé. Se levantó de la mesa. Pero, de nuevo, yo siempre estaba cerca. Si respondiera a la presencia mágica pasiva, me habría detectado desde el primer día. Tú también lo probaste con nosotros. A menos, dijo él, ahora lentamente, que solo lea lo que escribe. Quizá así es como se conecta. No solo con la tinta. Con el contacto. Con la intención. Eso tendría sentido, murmuró ella. No solo lee las palabras, sino que se adentra en la mente. ¿Podría entonces saber quién eres basándose en tus pensamientos? Preguntó Bathsheba, ahora con voz más aguda. No solo en la firma mágica. Más bien, en el sabor de tu intención. Cassian frunció el ceño. Eso se acerca peligrosamente a la legilimencia. No es legilimancia completa. Es demasiado rudimentaria. Pero tal vez una forma rudimentaria de roce mental. Empatía pasiva o identificación a través del anclaje de la intención. De la misma manera que algunos objetos malditos solo se activan si estás activamente enojado o curioso. Así que cuando escribía, siempre sentía ese mismo anclaje. Ella asintió. Te aprendió. O creyó haberlo hecho. Pero en el momento en que tomé el control, con un toque diferente, una intención diferente, una magia diferente, algo se activó. Volvieron a mirar la página. Cassian añadió en voz baja, lo que significa que puede distinguir. No solo quién está escribiendo, sino qué tipo de persona es. La mano de Bathsheba se cernió sobre el diario. Eso lo hace más que sensible. Lo hace adaptable. Y peor aún, dijo Cassian, ahora con expresión sombría, significa que me ha estado aprendiendo todo este tiempo. Se quedaron sentados con esa idea durante un rato. Entonces, Bathsheba ladeó la cabeza, fingiendo la tímida curiosidad de una colegiala. Encantada de conocerte también. ¿Quién eres? Soy un amigo. Puedo ayudarte, si me dejas. Sé cosas, secretos, conocimientos perdidos hace mucho para los demás. ¿Cómo te llamas? Bathsheba dejó escapar un suave murmullo y se tocó el labio con la pluma, como si necesitara pensarlo. Daisy. Cassian resopló desde el sofá. Ella lo ignoró. Daisy, es un nombre precioso, escribió el diario con fluidez. ¿Eres estudiante? Bathsheba sonrió levemente a la página. Primer año. Todavía me estoy acostumbrando a todo. Hogwarts puede ser abrumador al principio, respondió el diario. Pero yo puedo ayudarte. ¿En qué casa estás, Daisy? Gryffindor, garabateó, con los labios ligeramente temblorosos. Ah, valiente y audaz. ¡Qué maravilloso! Se tocó los labios con la pluma y escribió. ¡Qué dulce! ¿De verdad me ayudarás? Lo que sea. Dime qué es lo que más deseas y te mostraré cómo conseguirlo. ¿Puedes enseñarme hechizos? Por supuesto. Sé cosas que tus profesores ni siquiera podrían imaginar. Cosas que te harán más fuerte, más inteligente, intocable. ¿Es eso lo que quieres, Daisy? Bathsheba se detuvo y luego escribió. Quizás, ¿puedo preguntarte algo primero? Lo que quieras, respondió el diario. ¿De verdad te dejaron en el baño? Porque hueles un poco a agua del inodoro. La tinta ahora se secaba más lentamente. ¿De verdad? Quizás sea mi imaginación. Pero cuando te recogí, la tapa estaba húmeda. Pensé, oh, alguien te tiró por el inodoro y no se molestó en ver si habías desaparecido. El diario respondió. ¿Es su pérdida, no, Daisy? Supongo. La respuesta llegó casi al instante. Debe de ser extraño encontrarme. Pero tal vez sea el destino. Quizá estabas destinada a encontrarme. Cassian sonrió levemente ante eso. ¿El destino? Oh, aquí vamos. Lo siguiente será pedir un juramento de sangre y un anillo de compromiso. Bathsheba ocultó su sonrisa detrás de la mano mientras garabateaba su respuesta. Quizá. O quizá alguien simplemente ya no te quería. La tinta se corrió por el pergamino. No soy tan fácil de descartar. La gente cree que puede dejarme atrás, pero siempre vuelve. Parece que te han desechado muchas veces. Una pausa. Luego, las palabras del diario se volvieron más intensas, más oscuras. Porque eran demasiado débiles para comprenderme. Pero tú eres diferente, Daisy. Lo sé. Cassian bajó las piernas del sofá. ¿Cómo diferente? La chica lleva 5 malditos minutos haciéndote caso. Bathsheba lo ignoró, mientras su pluma garabateaba ligeramente. ¿En qué sentido diferente? Eres curiosa. Eres valiente.
No eres como los demás. Puedo ayudarte a crecer, Daisy. Puedo hacerte más fuerte. Lo sabía, murmuró Cassian, frotándose la mandíbula. Siempre es el mismo guión. Halagos, tentaciones y luego, zas. Devorarte el alma accidentalmente mientras duermes la siesta. Bathsheba no levantó la vista, pero sus labios se curvaron levemente mientras escribía. ¿Qué ganas tú con eso? Esta vez, la respuesta fue menos refinada. No quiero nada. Solo quiero ayudar. Para eso fui creado. Bathsheba sonrió mientras garabateaba. ¿Quién te creó? La respuesta llegó casi al instante, con letras que se curvaban por la página con un extraño entusiasmo. Puedo mostrártelo. Abre tu mente y déjame enseñártelo. Bathsheba esbozó una leve sonrisa y respondió. Quizás más tarde. Ahora tengo que irme. La tinta permaneció un momento antes de desvanecerse en la página, dejándola en blanco de nuevo. ¿Crees que está enfadado? Preguntó Cassian, con los labios temblorosos. Por supuesto que está enfadado, dijo Bathsheba, dejando la pluma. No hemos picado, así que ahora se va a quedar ahí enfadado hasta que volvamos. Cassian soltó una risa. Bien. Dejemos que se enfade. Quizás fermente y se convierta en algo útil, para variar. Bathsheba se puso de pie y estiró los brazos por encima de la cabeza. Deberíamos dejarlo solo un rato. Está demasiado ansioso. Cassian entrecerró ligeramente los ojos al mirar la cubierta negra. Ansioso e inteligente. Nunca es una buena combinación. Se frotó la mandíbula y miró a Bathsheba. ¿Quieres té? Siempre. Se dirigieron a la cocina y Cassian se ocupó de la tetera mientras Bathsheba se sentaba en la encimera. Lucius realmente no sabía con qué estaba lidiando, dijo ella después de un momento, con la mirada perdida. Si lo hubiera sabido, lo habría quemado. O es demasiado cobarde, murmuró Cassian. Vertió agua hirviendo sobre las hojas y removió, observando cómo se elevaba el vapor. A los Malfoy les gusta el poder que pueden exhibir en las cenas. No el tipo de poder que podría morderles la mano. Bathsheba asintió con la cabeza. Pero alguien creó esa cosa. Alguien lo suficientemente brillante, y retorcido como para imbuirla de personalidad. Cassian se apoyó en la encimera, con la taza en la mano. Brillante es una palabra para describirlo. Lunático es otra. No se puede coser una mente al papel sin dejar algunos tornillos sueltos. Sus labios se curvaron levemente. Parece que admiras a quien lo haya creado. Admiro la artesanía, dijo con naturalidad, dando un sorbo. No la intención. No nos dejemos llevar, amor. Me gusta que mi cerebro no sea masticado. Bathsheba ladeó la cabeza, mirándolo con leve diversión. Aún así, sigo sintiendo curiosidad. Por supuesto que siento curiosidad. Hizo un gesto con la taza. Es un maldito diario que responde. Es historia y horror en un solo paquete. Pero prefiero no acabar escribiéndole sonetos porque se ha vuelto inteligente con un hechizo de memoria. Capítulo 109. La abuela de Neville apareció a la mañana siguiente como un general invadiendo territorio enemigo. Su bolso se balanceaba como un arma y el taconeo de sus zapatos sobre el suelo de piedra anunciaba que no era de las que esperaban una invitación. Llamó con fuerza a la puerta, 1, 2 veces, y ésta se abrió antes de que Cassian terminara de dejar el té. ¿Es usted el profesor Rosier?, ladró, entrando como si fuera la dueña del lugar. Cassian levantó la vista de una pila de papeles. Ese soy yo. ¿Y usted es? Augusta Longbottom, dijo secamente, entrando en la habitación sin detenerse. Sus ojos recorrieron la oficina, fijándose en los libros, los planes de clase a medio escribir, el leve olor a tinta y pergamino, y finalmente se posaron en él como un halcón que ve a un ratón. Ah. La profesora que pensó que era buena idea llenar la mente de mi nieto con tonterías. Cassian se reclinó ligeramente en su silla, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Culpable de los cargos. Su sombrero, una monstruosidad de buitre disecado y cinta de tartán, se balanceó cuando enderezó la espalda. ¿Con qué autoridad, si se puede saber, interfiere en la educación mágica de mi nieto? Con la autoridad del sentido común y una vena de terquedad, respondió Cassian con naturalidad. Señaló la silla frente a su escritorio. Por favor, siéntese. O quédese de pie y me mire con ira. Usted decide. Augusta tomó asiento. Me sentaré, gracias. Estupendo, murmuró Cassian. Apartó la pila de papeles con una mano y se levantó, dirigiéndose hacia la tetera. Supongo que no le entusiasma mi opinión sobre Neville y la varita de su padre. Supones bien, dijo Augusta, entrecerrando los ojos.
El heredero Longbottom está aquí para asistir a sus clases tal y como se imparten, nada más. Cassian le sirvió una taza de té sin prisas y la deslizó por el escritorio. Primero el té. Después veremos si sigues con ganas de comerme viva. Ella ni siquiera miró la taza. Ya has causado bastante lío entrometiéndote. Ese chico no necesita que lo mimen. Necesita disciplina. Su padre nunca reemplazó su varita. Su padre no necesitaba reemplazarla, dijo Cassian con naturalidad, recostándose contra el escritorio con los brazos cruzados. Frank Longbottom era un prodigio con ese palo. La varita era tan parte de él como su propia mano. Neville, por otro lado, está tratando de forzar la magia a través de un canal que no le queda bien. Eso no es disciplina. Eso es sabotaje. Tonterías, espetó Augusta. Un mago adecuado hace que la varita le quede bien. Debería esforzarse más, en lugar de quejarse de la compatibilidad como un niño mugle que rechaza las verduras. Cassian arqueó una ceja. No estoy diciendo que Neville no lo esté intentando. El pobre chico ha estado sudando tinta tratando de hacer un simple hechizo de levitación. Pero obligarlo a usar esa varita es como pedirle que corra una maratón con las botas de su padre, botas 3 tallas más grandes y llenas de piedras. Ella frunció los labios, pero no lo interrumpió. Tiene magia dentro, continuó Cassian, dando unos golpecitos en el borde del escritorio. He visto suficientes chispas como para saber que hay poder bajo la superficie. Pero si lo mantienes encerrado en el legado de su padre, lo único que conseguirás es otro año de mangas chamuscadas y calderos derretidos. ¿Quieres que prospere? Consíguele su propia varita. Augusta enderezó su ya rígida postura, apretando con fuerza su bolso. ¿Y crees que sabes más que los Longbottom? ¿Que yo? Creo que sé más que dejar ver a un chico luchar durante otro año porque nadie quiere admitir lo obvio. La voz de Cassian se mantuvo tranquila, pero sus ojos se agudizaron. La varita elige al mago. Ollivander lleva gritándolo a los 4 vientos desde que Merlín llevaba pantalones cortos. ¿Crees que Neville es la excepción? Ella resopló ligeramente. ¿Y si acepto su teoría, profesor? ¿De verdad cree que una varita diferente solucionará todos sus problemas? Cassian suspiró y se levantó de la silla. De acuerdo, parece que tenemos que empezar por lo básico. Agitó su varita y un cubo de madera con una tapa ajustada aterrizó sobre el escritorio. Junto a él aparecieron un puñado de figuras de madera de colores, triángulos, círculos, cuadrados, arcos. En la tapa del cubo había unos agujeros perfectamente cortados que encajaban con las formas. A ver si puedes meterlas todas dentro, dijo, apoyando el codo en el borde del escritorio. Si lo consigues, te daré una galleta. Augusta Longbottom se quedó paralizada por un instante, sin saber muy bien si él se estaba burlando de ella o simplemente había perdido la cabeza. Está bromeando, dijo ella con brusquedad, su voz cortando el aire. Cassian no se inmutó. No. Estoy señalando que estás tratando la magia como si fuera una cuestión de fuerza bruta. La varita no es una palanca. Es una llave. Si la llave no encaja en la cerradura, lo único que consigues es una puerta astillada. Golpeó la tapa del cubo. Neville ha estado intentando meter un bloque cuadrado en un agujero redondo durante todo el año. Y tú lo regañas porque la madera no se ha deformado para encajar. Los dedos de Augusta se aferraron a su bolso. Apretó la mandíbula, pero no respondió de inmediato. Si esto es en lo que pasan el tiempo todos los profesores, no me extraña que se equivoquen incluso con los hechizos más simples. Augusta se sobresaltó. Cassian levantó una mano, interrumpiéndola. No me malinterprete, señora Longbottom. Su nieto merece la misma oportunidad que su hijo. Una varita que lo elija a él. Augusta frunció los labios. Giró la taza de té entre sus manos, con los hombros rígidos. ¿Y usted quiere que lo lleve a Ollivander? ¿Para qué? ¿Por complacencia? No. Quiero que lo lleve a Ollivander porque su magia no está saliendo a la superficie, dijo Cassian con tono seco. ¿Quiere que se convierta en el mago que está destinado a ser? Déjelo tener la herramienta que le conviene. De lo contrario, lo está condenando al fracaso. Los ojos de la anciana brillaron, pero esta vez no respondió con brusquedad. Cassian observó cómo su expresión cambiaba lentamente, mientras consideraba la idea. No te pido que confíes en mí porque sea inteligente, que lo soy, pero no es por eso. Te pido que confíes en mí porque he visto a muchos chicos intentar labrarse un nombre a la sombra de otros. No acaba bien. Además, no querrás que Hogwarts envíe una carta a casa el mes que viene porque accidentalmente ha volado un aula con la varita equivocada, ¿verdad? Augusta resopló con fuerza.
Dejó la taza de té con un leve tintineo. Una oportunidad, dijo finalmente. Si no cambia nada. Cassian la interrumpió. Entonces podrás humillarme delante de toda la sala de profesores. Incluso traeré mi propia soga. Sus labios se crisparon. Ya veo por qué le gustas a Neville. Cassian esbozó una leve sonrisa. Tiene buen gusto. Augusta se puso de pie y se ajustó el sombrero con forma de buitre. Nos vamos al callejón Diagon el fin de semana. Se acercó al escritorio antes de marcharse, cogió las formas de madera y, para horror de Cassian, las introdujo todas en el agujero cuadrado. Cuadradas, rectangulares, semicirculares, cilíndricas, incluso el maldito arco. Cada pieza encajó perfectamente en su sitio con un suave golpe sordo. Cassian abría cada vez más la boca. Eso es, no, el agujero cuadrado no, gritó, observando impotente cómo la última forma desaparecía en su interior. Augusta resopló con satisfacción, se ajustó el sombrero y salió de la habitación con una sonrisa de satisfacción. Cassian se quedó paralizado por un momento, mirando el cubo como si lo hubiera traicionado personalmente. Luego se pasó la mano por la cara y murmuró: por eso no uso metáforas. Para el fin de semana, tanto Ron como Neville habían sido arrastrados a comprar varitas nuevas. Por suerte o por pura coincidencia, ambos salieron de Ollivanders con un cupón para una varita gratis. Por lo que había oído, tanto Arthur como Augusta casi habían estallado de ira por los llamados cupones. Ollivander, tranquilo como un monje, juraba y perjuraba que era una coincidencia, algo sobre recompensar la compatibilidad entre la varita y el mago o cualquier otra tontería poética que se le hubiera ocurrido. Cassian tomó nota mentalmente de invitar al anciano a una copa la próxima vez que fuera al callejón Diagon. Cuando Ron y Neville regresaron a la mañana siguiente, estaban insufriblemente engreídos. Ambos tenían ese irritante aire de chicos convencidos de que sus vidas acababan de mejorar hasta convertirse en algo digno de una balada. Ron no dejaba de girar su nueva varita como si hubiera nacido con ella. Neville no dejaba de mirarla de reojo, como si fuera a convertirse en un trofeo de oro si la miraba fijamente durante el tiempo suficiente. Cassian, por supuesto, disfrutó de las consecuencias. Neville no solo iba atrasado en los hechizos de segundo año, todavía le costaba mucho dominar la mitad de los de primer año. El pobre chico había estado tratando de forzar su magia a través de una varita que bien podría haber sido un trozo de leña rígida. Ahora, con la varita adecuada, todo le resultaba nuevo, sin probar. Cassian acabó haciendo ejercicios adicionales, hasta altas horas de la noche en su habitación, haciendo que Neville agitara, moviera y repitiera hasta que el brazo del chico parecía a punto de caerse. No es que a Cassian le importara. Había algo satisfactorio en ver cómo las chispas salían finalmente disparadas directamente de la varita de Neville en lugar de hacia los lados, hacia las cortinas. Lo juro, no obtenía ningún otro beneficio por enseñar al chico. Bien, inténtalo de nuevo, dijo Cassian, apoyándose en el escritorio con los brazos cruzados. Golpeó ligeramente su muslo con la varita. Levita la pluma. No el escritorio, ni a ti mismo. La pluma. Debería ser bastante fácil. Neville apretó la mandíbula y levantó la varita con ambas manos como si fuera una espada. Wingardium Leviosa. La pluma se tambaleó, se elevó unos centímetros y luego flotó inestable en el aire. Cassian silbó con fuerza. Mira eso. Es casi elegante. 5 más seguidas como esa y dejaré de llamarte un peligro para los muebles tapizados. Neville se sonrojó, pero había un destello de orgullo en sus ojos cuando dejó caer la pluma y volvió a empezar. Capítulo 110. Cassian y Batsheda convirtieron en una especie de deporte intimidar al diario cada vez que se presentaba la oportunidad. Daisy consiguió sonsacarle el nombre de su creador, un tipo que se hacía llamar Tom Marvolo Ridley. Cassian revisó los archivos en busca de algo remotamente parecido. Nada. Pensó en preguntarle a Vince, pero el fantasma seguía enfadado porque Cassian le había quitado su puesto de historia y se negaba a responder más que con un gruñido de una sola palabra si lo acorralaban. También se dieron cuenta de cómo el diario reconocía quién estaba escribiendo, rozando la superficie de la mente del escritor, un empujón pasivo, casi invisible, que rozaba el tono emocional, la intención mágica y la sensación del pensamiento sin violar los recuerdos. Era inteligente, como una serpiente que saborea el aire, lo suficientemente sutil como para pasar desapercibido, pero lo suficiente como para distinguir una mente de otra. Así era como sabía cuando escribía Cassian y por qué se reiniciaba cuando Batsheda cogía la pluma. No leía los pensamientos, leía la presencia.
Así que, cuando Daisy finalmente consiguió lo que quería, anunció con alegría azucarada que el diario olía a pantano y lo tiró a la basura. 2 días después, Greg lo recogió. El diario sufrió otra ronda de abusos en un tono completamente diferente. Greg prefería las preguntas directas y las amenazas, tratándolo como a un vecino entrometido al que había pillado espiando a través de las cortinas. Después de que Greg se hartara, le tocó el turno a Eleanor. Ella se divirtió jugando con él, haciéndole preguntas capciosas con su elegante letra hasta que casi tropezó con sus propias respuestas. En definitiva, fue mucho más entretenido de lo que tenía derecho a ser. Una noche, Cassian se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. ¿Crees que sabe que lo estamos pasando de mano en mano como si fuera un cuestionario de un pub? Bathsheba sonrió levemente desde donde estaba tumbada en el sofá, con un libro en la mano. Oh, lo adivina. Se nota que se vuelve más irritable cada vez que cambiamos de nombre. El pobre no ha tenido ni un respiro. Se lo tiene merecido. Cassian se inclinó hacia adelante y pasó la página. Veamos cómo se las arregla con la letra de Nero. Parece que está intentando estrangular la pluma. Y tú lo dices. Bathsheba no levantó la vista del libro. Tus S se curvan como si estuvieran hechizadas. Cassian sonrió. Mi caligrafía es perfecta. Es talento artístico. El diario se estremeció ligeramente bajo sus dedos. ¿Sueñas? Bathsheba bajó el libro y arqueó una ceja. Eso es inquietante. Cassian tarareó, golpeando la tapa del diario con 2 dedos. También un poco desesperado. El pobrecito está tratando de parecer profundo. O solitario. Los parásitos no se sienten solos, murmuró Cassian, enderezándose. Se sienten hambrientos. Lo dejaron así, tirando el diario a un rincón, dejando que las palabras del diario quedaran allí suspendidas durante la noche. Su nerviosismo por el diario se calmó, convirtiéndose en una cuenta corriente. ¿Quién podía provocarlo más? Probando su paciencia, viendo con qué frecuencia mordía. Una semana, incluso se olvidaron por completo de él, dejándolo en el baño de Cassian mientras estaban sumergidos en planes de lecciones y reuniones de personal. Cassian casi se muere de risa imaginándolo allí, burbujeando en silencio, o tal vez no. ¿Podría siquiera percibir su entorno? No lo sabía, y eso lo hacía aún más divertido. En el tercer fin de semana desde que Neville consiguió su nueva varita y, milagrosamente, ahora podía manejar la mayoría de los hechizos de primer año sin prenderse fuego, Cassian estaba descansando en la mesa de Gryffindor. George Weasley estaba tumbado a su derecha, con los codos apoyados en la mesa, desafiando descaradamente todas las normas de etiqueta que su madre probablemente le había inculcado. Al otro lado del banco, Bathsheba picaba su tostada con aire de alguien que ignoraba activamente el caos que la rodeaba. Por razones que solo ella conocía, Luna Lovegood se había sentado a su lado, tarareando suavemente. Hermione, sentada un poco más lejos, no dejaba de mirar hacia ellos, con los labios apretados. Estaba claro que no le hacía ninguna gracia compartir la atención de su profesor con alguien que creía en los Snorkax de cuernos arrugados y que no era de Gryffindor. Perky Weasley se cernía detrás de Fred, con los labios fruncidos. Profesor Bablin, un momento, por favor. Tengo algunas preguntas sobre... Ahora no, Percy, le interrumpió Fred, lanzándole una mirada severa. Estamos en medio de algo muy importante con el profesor R. Perky resopló, claramente poco impresionado. Hace 5 minutos le preguntabas cuál era su galleta favorita. George ni siquiera se inmutó. Exacto. Una investigación crucial. Cassian dio un sorbo perezosamente a su té. Dije que las galletas de mantequilla. Tú preguntaste, yo respondí. No sé por qué me estás metiendo en esta batalla de las galletas. Porque tú eres el desempate, dijo Fred solemnemente. Si no acertamos, Hogwarts puede que nunca se recupere. Perky hizo un ruido que sugería que o bien se estaba ahogando con su orgullo o bien estaba resistiendo el impulso de lanzar un hechizo a sus hermanos. Profesor Rosier, debo insistir. Siéntese, señor Weasley, dijo Cassian con suavidad, sin levantar la vista del profeta. Está proyectando una sombra sobre mi mermelada. Luna, mirando fijamente las velas, dijo. ¿Crees que las llamas son sensibles? Quizás sepan cosas. Hermione soltó un bufido silencioso y acercó su libro como si pudiera protegerla de esas tonterías. Lo dudo mucho, murmuró. Cassian se rió entre dientes. En realidad, hay espíritus del fuego en algunos mitos que hablan de que las llamas tienen memoria.
Las antiguas historias nórdicas afirmaban que se podían hacer preguntas al fuego de la chimenea y, si este te caía bien, te respondía. Por supuesto, si no era así, acababas con la barba chamuscada. Dio otro mordisco a la tostada, ignorando el hecho de que acababa de soltar una curiosidad en la conversación. Luna abrió ligeramente los ojos. Tiene sentido. Tienen personalidad, se nota. Hermione lo miró con incredulidad, decidiendo claramente no discutir. Cassian la miró por encima del borde de su taza de té, sonriendo levemente. No te escandalices tanto, Granger. La gente ha creído cosas más extrañas. Al menos el fuego te da calor. La mitad de las cosas que la gente adoraba en el pasado se las habrían comido con mucho gusto. Fred se inclinó hacia adelante. ¿Cómo qué, profesor? Muchas cosas, dijo Cassian con ligereza. Intenta atrapar a un espíritu del pantano y verás lo rápido que te se come los dedos de los pies. O mejor aún, no lo hagas. Te arruinaría la tarde. George apoyó la barbilla en la mano, con los ojos brillantes. ¿Te lo estás inventando? ¿Ah, sí? Preguntó Cassian levantando una ceja. Adelante, pregúntale a un fuego de leña si recuerda algo. Si empieza a gritarte, no vengas a llorarme. El tarareo de Luna se hizo más fuerte. Creo que nuestro fuego cantaría, murmuró. Perky claramente había tenido suficiente. Resopló, dio media vuelta y se marchó, murmurando algo sobre estándares académicos serios. Cassian lo vio alejarse con una leve sonrisa. Buen chico, Perky. Muy diligente. Algún día será un buen funcionario del ministerio, siempre y cuando nadie le pida que sonría. Bathsheba ocultó una leve risa tras su mano. Cassian se volvió hacia Harry, recostándose perezosamente con su taza de té en la mano. ¿Cómo va tu defensa contra las artes oscuras? Como nadie anda por ahí con el libro Magicalme en las manos y una mirada enamorada, diría que el pequeño hechizo de Lockhart se está desvaneciendo. Harry lo miró, sorprendido. Está bien, supongo. Cassian arqueó una ceja. Bien. No es el elogio que esperaba. ¿Qué pasa? ¿Ha dejado de firmar sus propias fotos en clase? Hermione resopló suavemente y le dio un mordisco al pan. Todo es muy teatral. Se pasó la última clase contándonos cómo atrapó a una Banshee en su guarida con solo un cepillo para el cabello y un ejemplar de Witch Weekly. ¿Un cepillo para el cabello y una revista? Repitió Cassian, con una mueca en los labios. Suena menos a un duelo y más a unos preliminares que salieron mal. Ron resopló en su jugo de calabaza, lo que le valió un fuerte codazo de Hermione. No te rías, siseó ella. Ninguno de nosotros aprendió nada sobre contrahechizos en un mes. Cassian ladeó la cabeza. Bueno, eso tiene sentido. Lockhart no reconocería un contrahechizo ni aunque bailara desnudo delante de él agitando una pancarta. Señor. Neville habló tímidamente desde el otro lado del banco. ¿Ha habido alguna vez casos reales en los que, ya sabe, las Banshees hayan sido derrotadas así? Cassian arqueó una ceja. Oh, sin duda. Justo después de que Merlin derrotara a un dragón agitando un paño de cocina y silbando God Save the Queen. Fred se rió entre dientes. George casi se atraganta con su tostada. Lo siento, Longbottom, añadió Cassian con suavidad. Si quieres conocer la verdadera tradición de las Banshees, tienes que retroceder unos siglos. Las antiguas leyendas irlandesas decían que las Banshees no atacaban en absoluto. Eran más bien una advertencia, lloraban la víspera de la muerte de alguien. Los inteligentes encendían velas, rezaban y esperaban que no fuera por ellos. Los tontos intentaban ahuyentarla y solían tropezar con un muro de piedra en la oscuridad. Luna, que seguía tarareando débilmente, intervino. Dicen que las Banshees recuerdan a todas las almas que han llorado. Quizá por eso sus lamentos son tan tristes. Cassian dio un golpecito en la mesa con un dedo. Esa es una teoría con la que puedo estar de acuerdo. Tiene más sentido que las hazañas heroicas de Lockhart con el cepillo para el cabello. Harry esbozó una débil sonrisa. Entonces, ¿deberíamos ignorarlo? Cassian se inclinó ligeramente hacia adelante, sonriendo. ¿Ignorarlo? No, no. Obsérvalo de cerca. Algún día intentará luchar contra algo peligroso y, cuando las cosas salgan mal, querrás estar en primera fila. Solo ten a mano una espada, por si acaso. Hermione casi puso los ojos en blanco, pero luego recordó los modales en la mesa. Ni siquiera cubre los conceptos básicos correctamente. Si nos examinan sobre técnicas de duelo reales, la mitad de la clase suspenderá. Cierto, dijo Cassian con ligereza. Pero al menos todos tendrán unos libros de texto con un bonito autógrafo en el que llorar.
Ron se rió entre dientes. Supongo que mamá todavía tiene su colección completa en casa. Lloraría si supiera cómo es en persona. Es una estrategia de marketing inteligente, eso es lo que es, dijo Cassian, sorbiendo su té. El hombre tiene al ministerio comiendo de su mano y una fila de brujas esperando para escucharlo divagar sobre los ghouls. ¿Conoce alguna de esas contramesuras, señor? Preguntó Harry. Cassian le lanzó una mirada de reojo. ¿Que si las conozco? Potter, le enseñé la mitad de ellas a Flitwick cuando todavía tenía pelo. El cuchillo en la mano de Hermione se detuvo. Espera, ¿en serio? Él sonrió con aire burlón. No. Pero lo creíste por un segundo, ¿verdad? Los gemelos se rieron a carcajadas. Hermione puso los ojos en blanco. No deberían bromear con eso. ¿Por qué no? Las bromas me impiden volcar la mesa cada vez que Lockhart abre la boca. Cassian estiró las piernas debajo de la mesa. Muy bien, les diré algo. La próxima vez que intente enseñarles a defenderse de un hombre lobo con un bote de gel para el cabello, díganle que el profesor Rosier conoce a un hombre lobo que puede demostrarles cómo se lucha contra ellos. Verás cómo se inventa excusas poco convincentes. Fred sonrió ampliamente. ¿De verdad conoce a un hombre lobo, señor? Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció, además de que puedes checar mi Patreon en la descripción. Adiós.